Muchas gracias. Yo quisiera agradecer a la Fundación Cruzcampo y a todos sus patrocinadores, pues en primer lugar, por invitarme a este acto tan interesante y por la iniciativa en general de haber organizado un ciclo de conferencias sobre un sector tan dinámico, tan pertinente y tan en proceso de cambio como es el sector energético, por su propio papel en el sistema económico mundial y también español y andaluz, y también por sus implicaciones medioambientales, que son de naturaleza también mundial, porque el cambio climático pues está, como saben ustedes, directamente vinculado con el sector energético. Tenemos la suerte de contar hoy con un conocedor muy profundo del tema, el profesor Gómez Expósito, que va a inaugurar este ciclo de conferencias con un tratamiento más detallado del sector eléctrico, que es el sector energético probablemente más dinámico y que va a ser el responsable del gran cambio tecnológico y económico que este sector va a experimentar o está experimentando en los últimos años y probablemente en las próximas décadas. De manera que sin más dilación le doy la palabra a él. Un par de notas de funcionamiento. En primer lugar, le rogaría que apagara sus móviles. Y en segundo lugar, en principio va a haber evidentemente cuestiones, preguntas y respuestas. Intentamos reservar las preguntas y respuestas para el final, pero si alguno, hemos hablado antes con Antonio, si alguno de ustedes siente la necesidad imperiosa de interrumpir y hacer alguna observación o una cuestión, Antonio puede tratar con eso sin mayor problema, siempre y cuando no derive en un debate, digamos, para no hacerle perder el hilo. De manera que, cuando quieras, Antonio, gracias. Bueno, estoy acostumbrado a hacer estas cosas de pie, de modo que me van a permitir... ¿Desde aquí se me oye? Me van a permitir hacerlo de pie también, me siento más cómodo. Así les domino mejor también. Bueno, no quiero repetirme con Antonio, también creo que quiero felicitar al Centro de Desarrollo y Debate por la, digamos, decisión o la idea de hacer este ciclo sobre un tema tan estratégico, tan importante para la sociedad, iba a decir desarrollada y moderna, pero ahora veremos en mi presentación que también para las que no son tan desarrolladas, para otros muchos países que están en vías de desarrollo. Y también le agradezco que hayan contado conmigo para ayudar en la organización de este ciclo. Mis presentaciones suelen ser, los que me conocen lo saben, suelen ser muy densas y no es el día hoy de hacer presentaciones muy densas. Yo quiero una profusión de datos a veces excesiva, también porque creo que dando datos se puede ser más objetivo que dando opiniones. Bueno, antes que nada, vean que he quitado ponía retos técnicos y económicos y en realidad hay un tercer tipo de reto que son casi los más importantes de todos, que son los retos regulatorios. Pero los retos regulatorios bordean, digamos, la política, la ideología y al final son temas que he querido obviar, aunque estoy convencido de ello, que van a salir después en el debate. Yo me referiré a los temas técnicos, que son los que más conozco, pero paradójicamente de lo que más voy a hablar casi son de los retos económicos, porque los ingenieros, creo que estamos haciendo, en fin, todos los ingenieros, un trabajo bastante concienzudo y creo que los retos técnicos se están resolviendo con bastante... de modo relativamente satisfactorio y finalmente acaba siendo un problema económico el tema de la sostenibilidad y en fin, de conseguir un sistema energético descarbonizado, etcétera, ¿no? Bien, entonces básicamente si lo miran bien son 4 o 5 ideas adornadas con muchos números y muchos datos. Básicamente quiero explicarles por qué el sistema eléctrico es como es decir, por qué no tenemos una bombona de butano en nuestra casa para alimentarnos de electricidad, sino que viene por unos cables que vienen lejísimos. ¿Por qué? ¿Por qué es como es? ¿No? Tiene su razón. Porque entendiendo cómo es, también entenderemos las dificultades y los retos de por qué las renovables, con las cifras económicas que vamos a ver ahora, no están ya más desarrolladas. Veremos que hay dos retos fundamentales, el reto económico más bien financiero y el reto del almacenamiento, son los dos retos fundamentales. Y a la vista de eso, pues concluiré con hacia qué modelo pienso yo que modelo que vamos, que ya lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, o sea que tampoco es nada de dentro de mucho tiempo. Iba a hablar también, pero me reprimiré porque ya me he dado cuenta a la vista del material que he recopilado que me va a ser imposible. Iba a hablar también del tema europeo porque mi intención era también situar las 3 conferencias que vienen luego. Y lógicamente, pero como la siguiente ya va a ser precisamente del tema europeo, o sea, cuando llegue a la parte de Europa, de la situación en Europa, lo
lo omitiré. En todo caso, si luego en el turno de preguntas podemos discutir alguna situación del tema europeo. Y además está aquí Antonio Soria, que trabaja en temas de cambio climático y trabaja en la Unión Europea, en la Comisión Europea, y por tanto él conoce muchísimo mejor que yo esos temas, de modo que en el debate estoy seguro de que podremos hablar de Europa, aunque quizá habría que dejarlo para la siguiente sesión. Bien, si me tuvieran que preguntar cuál es el dispositivo, el principal responsable de por qué sistemas como es, casi se podría decir en un solo dispositivo, la turbina de vapor. La turbina de vapor que reemplazó a finales del siglo XIX a la máquina de vapor de Watt, que llevaba un siglo esplendoroso de éxito, pero tenía muy poco rendimiento. La turbina de vapor al principio pues también tenía muy poco rendimiento, pero los ingenieros se dieron cuenta de que aumentando el tamaño, mejorando la tecnología por supuesto, se aumentaban los rendimientos. Ahí pueden ver ustedes cómo se ve cómo aumentaron las primeras 2 décadas del siglo XX el rendimiento de las turbinas de vapor exponencial dramáticamente, desde un 0,5% hasta un 30%, y consecuentemente esa mejora del rendimiento trajo consigo la expansión del sistema eléctrico en esas primeras 2 décadas, una reducción de precios vertiginosa. Esa reducción de precios que tienen ustedes a la derecha ha ocurrido con otras tecnologías, con todas las tecnologías, digamos, que tienen un tipo de desarrollo parecido a esta. O sea, lo que está ocurriendo ahora con las renovables, veremos más adelante, es algo parecido a lo que ocurrió en las primeras décadas del siglo XX con la tecnología convencional. Entonces, ¿qué ocurre con estas turbinas de vapor? Pues estas turbinas de vapor tienen en el germen, digamos, los males de lo que nos está pasando ahora. Queman combustibles fósiles, ahí se ve la caldera, emiten gases de efecto invernadero y otro tipo de contaminantes como óxidos nitrosos, de azufre, etcétera. Necesitan agua para funcionar, un refrigerador, un condensador, generalmente con agua, aunque también lo hay con aire. De modo que estas turbinas empezaron siendo cada vez más grandes y en los años 40 o 50 del siglo XX ya eran casi como son ahora, es decir, turbinas gigantescas, y dieron lugar a las centrales de 1000 megavatios. Pero claro, para que haya centrales de 1000 megavatios hace falta que haya 1000 megavatios de consumo, porque como ustedes saben, la energía eléctrica se produce y se consume a la vez. De modo que si hay una central produciendo 1000 megavatios, tiene que haber 1000 megavatios de consumidores. Y eso requería también que las redes eléctricas, que curiosamente eran al principio, como parece que de algún modo estamos encaminados hacia el futuro, eran redes desconexas entre sí, redes pequeñas, incluso a frecuencias distintas. Entonces estas redes se interconectaron todo y dieron lugar a las redes gigantescas que conocemos ahora, redes de miles de kilómetros, redes continentales como las que conocemos ahora, de muy alta tensión, que realmente se crearon ex profeso para poder distribuir esa energía de esas grandes centrales térmicas de 1000 megavatios a los consumidores de forma más barata y eficiente. O sea, la economía de escala y la tecnología. Entonces eso sería un poco el origen, el por qué son las redes eléctricas como son ahora, ¿no? Un inconveniente importante que tiene este sistema que tenemos ahora es que al hacerse las centrales cada vez más grandes, lógicamente están cada vez también más lejos de los centros de consumo. Y el sistema de conversión que utilizamos en las centrales térmicas pues tiene una eficiencia muy baja. Ahí pueden ver ustedes que realmente las pérdidas de generación son pequeñas, las pérdidas de distribución y transporte también son relativamente pequeñas, pero en esta zona franja grande, naranja que se ve ahí, que viene a ser casi 2/3 de la energía, se disipa, o sea, no se aprovecha, ¿no?, en los sistemas de conversión de energía térmica a energía eléctrica. O sea, realmente la eficiencia media del sistema eléctrico, como pone ahí, es, según los datos que he visto, el 31,5%, que es muy mal. Eso quiere decir que casi el 70% de energía se desperdicia. Eso es un gran problema que tiene el sistema que hemos tenido durante todo el siglo XX, que aún seguimos teniendo, puesto que todavía el 75-80% de energía viene, no diría de combustible, del carbón. Bueno, aquí se ve en este diagrama la energía primaria, se puede ver todavía que las bioenergías son una pequeña fracción, que otras renovables actualmente son una pequeña fracción del mix energético que se utiliza para producir electricidad. Yo me voy a centrar, como Antonio Soria decía, fundamentalmente en el sistema eléctrico, aunque haré alguna alusión también a otra parte, a otro componente energético que no son el sistema eléctrico. Entre otras cosas porque, como él también ha dicho, va a ser crucial el papel que va a jugar el sistema eléctrico en toda la reconversión hacia un sistema más descarbonizado y más sostenible de todo el sistema energético, ¿no? Porque habrá que electrificar más el transporte, la climatización de edificios y otros sectores industriales. Posiblemente esta sea la razón también, el gran impedimento que tiene el sistema eléctrico que tenemos en la actualidad, la falta de eficiencia que tiene la generación eléctrica.
Ahí tengo una frase interesante que dice, del Rocky Mountain Institute, un think tank de los Estados Unidos, que dice que las centrales eléctricas dejaron de ser más eficientes en los años 60, dejaron de ser más grandes en los 70, más baratas en los 80 y dejaron de ser compradas en los 90. Y es verdad, hace un par de meses yo leía una entrevista al presidente de Enel, decía que la central de carbón que están haciendo en Chile será la última que hagan. Es decir, a partir de ahora no van a hacer más centrales de carbón. Posiblemente esa reflexión lleva razón. Es muy difícil que ahora más adelante daré datos de las nuevas subastas que está habiendo de capacidad de capacidad de generación y veremos que prácticamente esas subastas las están ganando de forma masiva, están barriendo los sistemas solares. Es decir, está habiendo realmente un cambio significativo, ¿no? Y se trata de soslayar este inconveniente que acabo de poner ahí. Hay otras tecnologías con más rendimiento, es decir, tenemos, como he dicho, un rendimiento promedio del 30 y tantos %. Por cierto, tampoco es muy descabellado teniendo en cuenta que el transporte, los vehículos eléctricos tradicionales, pues también tienen un rendimiento incluso inferior a ese, alrededor del 20%. Bueno, tengo por aquí a mi colega Jaime, que sabe mucho más que yo de motores de combustión interna, pero vamos, debe ser de ese orden, del 20 y tantos %, del 20%. En fin, pero los ciclos combinados, que fue una aportación interesante, que como la turbina de vapor también empezaron en los barcos. Es curioso porque en la historia de la electricidad muchos desarrollos que se han utilizado en los sistemas eléctricos terrestres empezaron en los barcos. La turbina de vapor, las primeras utilizaciones fueron en los barcos. Hay un barco que durante un tiempo estuvo en Barcelona a principios del siglo XX que estuvo alimentando Barcelona desde el propio barco. Los ciclos combinados se usaron en los barcos. Descubrieron que si aprovechaban el excedente de energía térmica para aprovecharlo, pues empezaron en los barcos. Las centrales nucleares empezaron en los submarinos y usamos las mismas, prácticamente las mismas que los submarinos. Seguimos usándolas 70 años después, ¿no? 60 años después. Bueno, pues tenemos los ciclos combinados que tienen un rendimiento entre el 50 y el 60%, pero también tenemos otras soluciones, la cogeneración. La cogeneración consiste en generar in situ vapor y electricidad y tiene un rendimiento cercano al 80%, incluso superiores. Y si hay trigeneración, es decir, la posibilidad de utilizar la energía para frío, calor y electricidad, pues entonces podemos pasar del 80% de eficiencia, que sería lo deseable. Luego, lo que hemos hecho, llevamos un siglo entero desperdiciando el 2/3 de la energía por no utilizar la cogeneración o la trigeneración. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque las grandes turbinas tienen que estar lejos de las ciudades. Uno no puede tener 1000 megavatios que necesitan un pantano para refrigerarse al lado de la ciudad y es imposible aprovechar ese excedente térmico. Hay que enviarlo a la atmósfera, ¿no? En fin, esa sería la situación de la tecnología actual. Y aquí represento un poco cómo sería el sistema eléctrico que utilizamos ahora mismo. Tenemos grandes sistemas de transporte, extensísimos sistemas de distribución. El sistema de transporte recoge toda la energía que generan grandes centrales térmicas de origen fósil o nuclear, pero son térmicas en definitiva. En algunos países hay mucha hidráulica, en otros menos, energía hidráulica, que esa sí es renovable. Precisamente para las centrales nucleares se desplegaron centrales de bombeo, precisamente para aprovechar la energía barata nuclear por las noches, centrales de bombeo que almacenan energía en forma de agua en un depósito superior. Hay en España, como hemos visto, como un 12% de cogeneración. Ahora veremos que en otros países hay bastante más. En los países nórdicos, curiosamente, la cogeneración tiene un peso muchísimo más importante, del orden del 50%, incluso superior. En España el 12%, que es la media mundial más o menos. Y hay un sistema de distribución que alimenta millones de consumidores. Millones de consumidores que hasta ahora eran consumidores que solo recibían energía, ¿de acuerdo? Y luego había líneas infrautilizadas de interconexión de alta tensión de corriente alterna que unen un sistema con sus vecinos, ¿no? Pues entonces España está unida con Portugal, con Marruecos, con Francia, y todo el continente europeo está unido, y algo parecido ocurre en Norteamérica, y se está intentando también poner cosas en Sudamérica. Entonces, este es el sistema que tenemos en la actualidad. Como digo, el principal hándicap de este sistema, en mi opinión, viene a ser justamente el tema de la generación fósil, de combustible fósil. En los tiempos que corren no se puede seguir emitiendo CO2 a la atmósfera. Ahora veremos qué ha pasado con el CO2. Y quizá también la falta de eficiencia. O sea, generar con tan poca eficiencia parece que no es sostenible más, ¿no? Aunque llevamos haciéndolo durante un siglo. El sistema eléctrico, ese gigantesco al que nos referimos, es un sistema robusto como un roble, pero también frágil como un roble. Y no es elástico como un junco. Es decir, los americanos dicen resiliente, ¿no? Esa palabra no existe en castellano, es anglicismo. Sería flexible, ¿no? O sea, el sistema eléctrico es muy potente, la interconexión permite compartir energía barata entre grandes distancias, pero cuando hay, como por ejemplo un huracán, como el huracán Sandy, pues hay zonas, como ese hueco que se ve en Nueva Inglaterra, que se quedan sin luz durante semanas a veces, una semana o 2 semanas, y eso hoy día es insostenible. Y
Y eso también es otro, digamos, otro driver de algunas de las cosas que están ocurriendo en el mundo del sector eléctrico con la smart grid, las redes inteligentes, las microredes, etcétera. De algún modo se está pensando que si somos capaces de descomponer el sistema tan grande en redes pequeñas, también se puede conseguir más resiliencia, aunque no exista esa palabra. Bien, entramos, ¿cómo estamos de emisiones? Las emisiones han aumentado por 10 durante el siglo XX aproximadamente. Actualmente estamos cerca de 35 gigatoneladas de CO2, y si sumáramos otros gases de efecto invernadero que no tienen que ver con el sector energético, la actividad de agricultura, etcétera, en fin, pues podemos llegar a casi a 50 equivalentes de CO2, y eso parece que la atmósfera no lo tolera más. Esta transparencia me la voy a saltar prácticamente porque es muy técnica. Lo que quería hablar es de los escenarios que se consideran en estos momentos, ¿no? El IPCC en su informe 5 considera 4 escenarios que se ven ahí desde el más favorable, que es lo que llaman RCP 2.6, las cifras no puedo explicarlo, un tema muy técnico que seguramente Antonio se lo explicará bastante mejor que yo, pero sería un escenario súper optimista en el que en el 2100 las emisiones serían 0. No quiere decir que toda la generación fuera renovable, ellos consideran un escenario, un mix energético en el que hay captura y secuestro de CO2, ¿no? O sea, captura y almacenamiento de CO2. Cosa bastante discutible, pero independientemente del mix energético, esos 4 escenarios del IPCC abarcan los 300 y pico escenarios que se pueden encontrar en la literatura técnica, científica. Entonces está el más favorable, que es el 2.6, que daría lugar en el 2100 a 420 partes por millón de CO2 y 0 emisiones, o incluso ligeramente negativas, porque como digo, se supone que habrá magníficos sistemas de captura y secuestro de CO2, y el más desfavorable, que llegaríamos casi a las 1000 partes por millón, y que sería, digamos, un desastre, digamos, medioambiental. Y luego la Agencia Internacional de la Energía considera solo hasta 2040, no hasta 2100. Y entonces considera 3 escenarios. El business as usual, es decir, seguir haciendo las cosas que veníamos haciendo hace 4 o 5 años, seguir emitiendo mucho carbón, quemando mucho carbón y haciendo las cosas que hacíamos, que sería parecido a uno de los más al de arriba, al del IPCC de arriba. El más favorable de la Agencia Internacional de la Energía, que ellos llaman el escenario 450, que sería un escenario parecido al 2.6 de la IPCC, y luego uno que consideran más realista, porque realmente que se hizo antes del Acuerdo de París, que es el New Policy, el escenario de nuevas políticas, que viene de algún modo a recoger la voluntad de los grandes emisores como Estados Unidos y China de mejorar las emisiones, pero realmente posiblemente hacia donde vamos con el Acuerdo de París, y ahora supongo que Antonio, que sabe mucho más que yo de eso, lo podrá matizar, vamos a un escenario intermedio entre el New Policy de la Agencia Internacional de la Energía y el 2,6 del IPCC. Entre por ahí sería lo que queremos aspirar, porque incluso el 2,6, como ahora veremos en esta transparencia, incluso el 2,6, si lo ven aquí, este negro que hay aquí, el 2,6 sería el único que, según los modelos científicos, haría que no pasáramos de 2 grados de incremento de temperatura respecto a niveles preindustriales. Es decir, los otros escenarios, el de 500, 600 y 900 partes por millón, desembocarían necesariamente en aumento de temperatura que posiblemente serían inaceptables. Vamos, yo no soy experto en cambio climático, es lo que he leído en la literatura por ahí, ¿no? Pero si no hacemos nada, sería ese escenario rojo que se ve ahí, ¿no? O sea, estos escenarios que se ven ahí, si no hacemos nada, sería el del 2100, sería pues una cantidad tremenda de 4 grados y pico de incremento de temperatura, ¿no? O sea que algo, según los modelos científicos, algo hay que hacer, y habría que intentar que fuera el 2.6. Bien, esto es un panorama de cómo estamos ahora y por qué los sistemas son como son, ¿vale? Vamos a hablar entonces ahora de la solución a la mejora de este estado de la situación, descarbonización del sistema energético por la introducción de renovables. Y voy a hablar de 2 tipos. Voy a empezar por lo que no es mi especialidad, que son los retos económicos, y después hablaré de los retos técnicos, que como digo, me siento más cómodo, pero es que realmente los retos técnicos creo que somos capaces de resolverlos todos. Al final es un problema económico, ¿no? O regulatorio, que ese sí que no, de momento prefiero obviarlo aquí en la presentación y hablar después. Entonces, la Agencia Internacional de la Energía también, en el escenario de nuevas políticas que he dicho ahora, que es un escenario que no sería suficiente para lograr lo logrado, ese escenario es insuficiente, pero es realista, según la agencia. En 2040 todavía tendríamos, como se puede ver allí, una cuarta parte de carbón, una cuarta parte de petróleo y una cuarta parte de gas natural. Y la otra cuarta parte restante estaría media entre la nuclear y la renovable.
Y todo eso aumentando un 90% la situación actual de renovables y otro 80 y tantos por ciento la nuclear. Es decir, incluso en esas circunstancias, casi duplicando la renovable y la nuclear, seguiremos teniendo 3/4 partes de emisiones de origen fósil, ¿no? El consumo de energía mundial, digamos que se ha duplicado desde 1980, esa sería la mala noticia, pero la buena noticia es el ejemplo que supone la Unión Europea. La Unión Europea, como pueden ver ustedes en la página web respectiva de la Comisión Europea, tiene incluso una app para iPhone. La primera noticia que te dan allí en la app esa es que sacamos pecho en la Unión Europea, el consumo de energía actualmente es el mismo que en 1990. Sin embargo, el PIB yo creo que prácticamente se ha duplicado. El PIB se ha duplicado y el consumo de energía es el mismo que en 1990. Si todos los países del mundo hubieran hecho eso, pues no iría de otra forma, ¿no? Iría mejor. Eso quiere decir, la buena noticia es que la eficiencia energética, la intensidad energética va disminuyendo porque somos cada vez más eficientes. Utilizamos electrodomésticos más buenos, coches que emiten menos, bombillas que consumen menos, etcétera, ¿no? Y procesos industriales cada vez más eficientes. Por tanto, esa es la buena noticia. Y quizá a eso tendríamos que agarrarnos, que el resto de países hagan ese tipo digamos, de estrategia que ha seguido la Unión Europea. Por ejemplo, China también está mejorando en ese sentido bastante. No tengo tiempo en fin, en otras presentaciones que he hecho parecidas he puesto una gráfica donde se representa el PIB frente al consumo de energía y se ve que la típica correlación entre PIB y consumo de energía, afortunadamente, se está rompiendo hacia mejor. Entonces, China también está consumiendo ahora menos, tiene menos intensidad energética. Sin embargo, la India va muy retrasada. El gran problema ahora parece ser la India y otros países en vía de desarrollo. En fin, no quiero pararme mucho más en esto. La penetración renovable es muy diferente. Mucha gente piensa que la penetración de energía es muy baja de renovable, pero no es igual en todos los sectores. En el sector eléctrico, que sería esta barra que hay aquí, aunque a nivel general la media es el 14%, en el sector eléctrico la media es el 22%, como se ve ahí. Y ahí he puesto una barra que le he añadido a mano de España. En España la media estamos como el mundo, 14%, pero en el sector eléctrico, podemos también sacar pecho en España, a pesar de que no han criticado mucho de que lo estamos haciendo muy mal, en España la penetración renovable en el sector eléctrico en los últimos 2013-2014 ha superado el 42%, gracias a que ha sido buen año de viento y hidráulico, y este año 2015, que acaban de sacar los datos de red eléctrica, ha bajado al 36, casi al 38%, ha bajado 5 puntos, pero porque ha sido uno de los años, digamos, peores en temas de eólico y de hidráulico. Es difícil que España, en la situación actual, baje ya de ese 37%. Desde luego, del 35% me imagino que ya no volveremos a bajar el porcentaje de penetración renovable, porque es un año malísimo, ¿no? Y eso está mucho mejor que en muchos países. Se habla tanto de Alemania, pero Alemania tiene ahora el 24% nada más. Nosotros tenemos, como digo, por encima del 37%. Se habla mucho de Dinamarca, pero Dinamarca tiene un 45%, sí, pero Dinamarca no es un buen ejemplo, porque Dinamarca es un país muy pequeño, muy bien interconectado y que tiene la plataforma del Mar del Norte allí en sus playas. Es decir, Dinamarca tiene mucho eólico porque tiene un gran potencial eólico y una tecnología muy barata. Y ya digo, está muy bien comunicada y un país pequeño, interconectada, quiero decir, por tanto puede absorber lo que quiera. Entonces, digamos que el 45% de Dinamarca, nosotros hemos estado en un 43% en el 2014, tampoco estamos tan lejos. Bien es cierto que con la hidráulica, sin hidráulica la cosa cambiaría, ¿no? Pero digamos que esta predicción es de la Agencia Internacional de la Energía, y mucha gente, esto es de 2040, mucha gente critica que la Agencia Internacional de la Energía, desde luego como profeta no se ganarían la vida, porque se equivocan con mucha frecuencia. Son muy buenos para recopilar los datos de lo que ha ocurrido este año, pero para hacer a futuro de profetas se equivocan bastante. No fueron capaces o detectaron el pico del petróleo convencional cuando ya se había producido. No se dieron cuenta del boom del fracking. Ahora mucha gente critica que la Agencia Internacional no está prediciendo correctamente la penetración de energía solar que se avecina. Parece que las cifras que están dando, la transparencia que puse antes, son excesivamente conservadoras. Es que la agencia va lenta, que no se da cuenta, que no recoge fielmente esas tendencias, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser el caso, ¿no? Por ejemplo, el boom solar. Este boom solar, haciendo una cierta ralentización, como se puede ver en los años de la crisis económica, la instalación de energía solar ahora mismo en el mundo ha pasado de 2006 a 2015, se ha multiplicado por 23 en 10 años. La energía solar de tipo eléctrico, en el sector eléctrico. O sea, hay un boom solar que casi no se preveía hace 6 o 7 años. Parecía que era la eólica la que se iba a llevar algo hasta el agua. Bueno, la eólica es como empezamos, pero la solar parece que le está ganando ahora mismo la batalla a la eólica.
Eso no quiere decir que la eólica no sea importante y lo será muy importante en el mix futuro, ¿no? Pero parece que es la solar la que finalmente, como ahora veremos en algunos datos que vamos a dar. Antes de entrar en costes, sí le quiero decir cómo es el estado del arte de la tecnología solar, y le pongo dos instalaciones representativas. Por un lado, en termosolar, le pongo esta instalación de California, perdón, de Nevada, de 110 megavatios, que es la más grande, que utiliza sales fundidas en la torre. Es decir, se calientan directamente las sales fundidas, no se calienta vapor de agua ni aceite, las sales fundidas directamente. Lo cual simplifica la gestión de la energía, hace que sea totalmente gestionable casi como una planta normal, como una planta convencional fósil. Le permite en este caso tener 10 horas de almacenamiento y un factor de utilización, si es cierto lo que he leído, me parece muy alto, pero parece que sí, es correcto, superior al 50%, 51%. Quiere decir que de las 8.700 horas del año, más de la mitad de la hora está trabajando a potencia plena, digamos, ¿no? Más del 50%. Frente a la fotovoltaica que está aquí, que tiene, esta por ejemplo, una instalación de 500, ahí se puede ver, unos 25 kilómetros cuadrados en California, es así, que tiene un factor de utilización del 23, es bastante bueno, de los más altos en instalaciones fotovoltaicas, aunque eso va poco a poco subiendo por la mejora de eficiencia de las placas fotovoltaicas, y esas son 550 megavatios, o sea, la instalación más grande, bueno, hay nomás en 2015 de 580 megavatios, para que se haga una idea de orden de magnitud. Ventaja de la fotovoltaica, que es escalable, se puede instalar en el techo de su casa 4 kilovatios, y ahí la economía de escala no es tan importante. O sea, la instalación de los 4 kilovatios de mi casa es ligeramente más cara que la instalación de 110 megavatios de allí, pero no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia porque nos ahorramos un montón de costes que las grandes instalaciones tienen que hacer. Sin embargo, la termosolar no es tan modular. Evidentemente, no se puede construir una termosolar en su casa, ¿no? Esos son, digamos, el estado del arte en termosolar, ¿vale? O sea, que estamos hablando ya de plantas comparables a los ciclos combinados. No estamos hablando ya de plantas de juguete de 50, vamos, de 50 megavatios o de 10 megavatios como al principio, ¿no? Que se introducen en la redistribución. Bien, ¿qué está pasando aquí? Pues lo dije antes con la turbina de vapor del principio del siglo XX. Está habiendo digamos, un círculo virtuoso de costes, que es lo que decimos en este ingenio, ¿no? O sea, el apoyo, digamos, regulatorio, los incentivos, el interés social en que se desarrollen las renovables hacen que muchos gobiernos saquen leyes que favorecen o promueven que las renovables, entonces, pues, o hay mecanismos como primas, en fin, una serie de incentivos, de grabaciones fiscales, una serie de incentivos para las renovables. Eso hace que, bueno, que haya más gente interesada en producir, en mejorar esa tecnología, y entonces eso trae producción más cantidad, vamos, como todo lo que ocurre en lo que ha pasado con otras electrónicas de consumo, con otros muchos sectores, por ejemplo con el genoma, ¿no? El genoma, ¿cuánto costaba hacerse un genoma hace 15 años, al principio del siglo XX? ¿Cuánto cuesta ahora? Pues del orden de, no sé, 50 o 100 veces más barato. No estoy seguro de la cifra, pero mucho más barato ahora hacerse ahora se puede hacer el ADN uno, creo yo, cada uno, mientras que antiguamente era mucho más caro. Bueno, pues eso, la reducción drástica de precios es una cosa que está pasando en el sector renovable por este círculo virtuoso de costes que consiste en producción cada vez más cantidades mayores. Cada vez que se duplica la producción, pues puede bajar un 5 o un 10%, depende de cada tecnología. Y también la innovación, porque las placas fotovoltaicas cada vez tienen más eficiencia. No solamente que sean más baratas, es que se combina, que aumenta la eficiencia y baja el coste. Son dos factores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Canadá, esta empresa Canadian Solar, por cierto, de capital chino. Casi todo lo que voy a decir aquí es chino, ¿no? Aunque aparezcan nombres americanos y europeos. Esta empresa, pues, aquí se puede ver los distintos componentes de las placas fotovoltaicas. La oblea de silicio, lo que costaba en 2011, en el segundo cuatrimestre de 2011, y lo que cuesta en 2014. Fíjense, se ha dividido por 3 la oblea de silicio. En la célula en sí, con todo su electrodo, su soldadura, etcétera, pues ha pasado de 0,22 a 0,15. Y el módulo, que es donde se ensamblan muchas células, para construir un módulo de 400 o 700 vatios, pues ha bajado de 0,3 a 0,16. Total, que la placa fotovoltaica pasa de $1,3 por vatio pico a 0,53. A eso hay que sumarle, lógicamente, la instalación en sí, con lo cual este 0,53 al final se pone en 1 y pico, en 1,2, depende ya de lo grande que sea la instalación. ¿De acuerdo? Fíjense la reducción de precios. Esto es un estudio de COFIS, la media de todos los países de la Unión Europea, los costes normalizados de la energía, las siglas LCOE son Levelized Cost of Energy, es decir, el coste normalizado que incluye la inversión inicial, los costes variables, el mantenimiento, la financiación, todos los costes de la instalación eléctrica, de la instalación en sí, pues se puede ver aquí
cómo la solar fotovoltaica en 2008 tenía precios de este orden, mientras que en 2012 tiene precios mucho más bajos. E incluso aquí he puesto un asterisco de cómo están algunos precios de algunas cosas que se están ofertando en estos momentos, que está a 7 y pico céntimos el kilovatio hora en 2015. Esta raya roja representa el precio en España para un consumidor grande, para un consumidor medio, tipo un hospital, una industria mediana y tal. Este sería el precio que le costaría a un consumidor medio, por ejemplo, un hospital con 20 gigavatios hora al año, ¿no? Para un cliente residencial como nosotros estaría más a la derecha, sería un precio mayor. Entonces, pues se ve claramente que incluso para estos clientes que la energía les sale más barata, ya el precio normalizado de la energía en fotovoltaica es más barato, ¿no? En la media de la Unión Europea. Y el viento onshore, o sea, en tierra también, claramente. El offshore posiblemente todavía no. Depende del sitio. En Alemania, otro ejemplo, y con esto termino con la reducción de precios fotovoltaica. En Alemania hemos pasado de 3,5 en junio de 2009 a 1,2 en 2014. Es decir, se ha dividido por 3. Y en los últimos 3 años se ha dividido un 50% casi. Es curioso cómo Alemania, con un mercado maduro que siempre se usa como ejemplo, porque un mercado donde ha instalado casi 40 gigavatios fotovoltaicos, en Alemania van por delante de Estados Unidos. En Estados Unidos las placas fotovoltaicas todavía es un poco más caro. Y la energía más barata, quizá por eso, ¿no? Bastante más barata. En estos países que se ven ahí en distintos tonos, ya se ha alcanzado la paridad bien en 2014 o a lo largo de 2015. Y en algunos, por ejemplo, se ha alcanzado la paridad solo en periodos puntas, no en la media. Pero se está alcanzando la paridad de red en generación fotovoltaica en muchos países, ¿de acuerdo? Estas subastas que hace unos meses se hicieron, a finales de 2015, a mí me sorprendieron mucho. He recopilado ahí los datos importantes porque a la gente que trabaja en el sector le puede realmente sorprender. Por ejemplo, dime. Bueno, soy el primero en intervenir. ¿Puedes explicar un poco lo que es paridad en red? Sí, perdona. Yo es que... Gracias, Antonio. Bueno, la paridad en red es... Si tú generas internamente, por ejemplo, un autoproductor y una persona que tenga unos kilovatios de fotovoltaica en su tejado, el coste que te sale a ti la energía son el Levelized Cost of Energy, que he dicho que cuenta toda la inversión, los gastos variables, mantenimiento de la instalación a lo largo de su vida. Tú sumas todo ese coste a lo largo de los 25-30 años de vida y lo divides por los kilovatios que produce y te sale el coste normalizado de la energía. Y ese coste tienes que compararlo con lo que te costará durante todos esos años la energía en el punto en el que tú estés conectado, que puede ser un cliente residencial, un cliente de media tensión o un cliente de alta tensión. En función de donde estés, la energía te cuesta más o menos precio. Entonces, cuando se igualan, se dice que se ha alcanzado la paridad de red. Lo que pasa es que en la paridad de red hay también, cuando miran gráficas, hay que tener mucho cuidado, porque uno incluye los impuestos y otro no incluye los impuestos. A veces te encuentras ahí con gráficas que dice que el kilovatio hora está a 12 céntimos no sé dónde, porque no incluyen ni impuestos ni otro tipo de sobrecoste. Y otras veces ves que el kilovatio hora vale 25, y es porque está contando el coste medio, metiendo ya todo el recibo de la luz. O sea que la paridad de red es un concepto un poco delicado, porque según cómo se cuente el coste de la energía, porque claro, si cuentan los impuestos, también habrá que contar los impuestos de los otros. Es decir, pero bien, básicamente, con eso hacemos una idea. Bueno, entonces estas subastas a mí me han llamado mucho la atención, porque son cifras realmente que no se habían visto y que sorprenden mucho. Por ejemplo, en Chile, que es un sitio donde en España tenemos intereses porque trabajan empresas españolas como Abengoa. En Chile, la última subasta sin subsidio, es decir, sin desgravaciones fiscales, sin primas, sin nada, de fotovoltaica, ha estado entre 6,5 y 7,8 céntimos de dólar el kilovatio hora fotovoltaica. La eólica, ligeramente superior, es decir, se ha llevado más cantidad de capacidad la solar fotovoltaica que la eólica. La termosolar con almacenamiento, que eso es importante, con almacenamiento, por tanto es más cara, es lógico que sea más cara porque tiene almacenamiento, 9,7 céntimos de dólar el kilovatio hora, ¿de acuerdo? Esta última, ahí tienen, Abengoa tiene 110 megavatios termosolares y otros 100 fotovoltaicos, creo recordar, aunque ahora mismo no sabemos eso en qué va a quedar. Pero sí también Solar Reserve, que es una de las que hemos puesto antes, que puso una central en Nevada, ¿no? En la India, por ejemplo, la subasta de Sun Edison, que es una de las empresas más grandes del sector fotovoltaico, de capacidad son 500 megavatios fotovoltaicos a 7 céntimos de dólar el kilovatio hora sin subsidio. Bien, en Texas, en Austin, lo mismo. Ahí se ha llegado sin subsidio a 6 céntimos el kilovatio hora, 300 megavatios fotovoltaicos. O sea, eso son cantidades que hace
que hace 2 años era muy difícil de pensar, y desde luego hace 10 absolutamente impensable, ¿no? Hace 10, cuando en España estábamos poniendo las placas 5 veces más caras que están ahora, ¿no? Entonces, en fin. Otra implicación económica que tiene, una implicación económica importante que tiene la renovable, y lo estamos viendo en España diariamente, es que cuanto más producción renovable hay una tendencia a la baja en el mercado mayorista. Porque si las renovables entran, como tiene un coste variable mucho menor que los combustibles fósiles, porque el viento es gratis, por tanto el sol también es gratis, salvo el mantenimiento, entonces el coste variable entienden ustedes que es mucho menor. Entonces, si hay muy pocas renovables, como ocurre aquí, si hay muy pocas renovables, pues el coste marginal, la casación que se hace entre oferta y demanda, empiezan entrando en orden de mérito los más baratos y se casa con el coste marginal que se ve aquí. Sin embargo, si hay mucha renovable, la renovable desplaza hacia la derecha los más caros y se casa con un coste marginal como este que tenemos aquí, mucho más bajo. Eso está ocurriendo continuamente en muchos mercados ya hoy día, gracias a la eólica y a la fotovoltaica. Ese es un efecto, digamos, añadido o secundario que se produce por eso, que afecta a la propia renovable, porque la propia renovable se puede ver, de algún modo, la renovable se ve remunerada con ese mismo precio marginal. O sea, la renovable baja el precio y luego recibe menos precio también, porque está bajando los precios. Es una cosa curiosa, ¿no? Y a la vez, como digo ahí, también la renovable está siendo la causante de que las tecnologías convencionales reduzcan mucho su factor de utilización. Los ciclos combinados, por ejemplo, hace 10 años se utilizaban mucho más que ahora. Ahora los ciclos combinados, yo no recuerdo la cifra, pero la de 2013 sí me acuerdo. En 2013 no llegó a 1000 horas lo que se utilizaron los ciclos combinados. 1000 horas. El que planificó aquello y construir los ciclos combinados no esperaba 1000 horas, esperaba muchas más, desde luego, del orden de 3000 horas. Entonces, un ciclo combinado que se diseña o se hace en cuenta para 3000 horas y que luego solo funciona 1000 es una ruina, o menos de 1000. Entonces, así, por eso muchas compañías eléctricas en España están pidiendo la hibernación o la congelación o lo que sea de los ciclos combinados, ¿no? Bien, entonces, si es así como yo digo, si la renovable solar y la eólica ya es competitiva con las tecnologías convencionales en costes medios, es decir, en costes normalizados de energía, en costes de la energía, ¿por qué no tenemos ya todo 100% renovable? Bueno, pues hay 2 razones fundamentales. Una, que es la que estoy poniendo aquí, que es el problema financiero, o sea, el problema de chocar contra un sistema que lleva 100 años maduro. Es decir, un sistema como el sistema eléctrico, que lleva 100 años funcionando a la perfección, que dominamos muy bien, que es muy ineficiente, como hemos visto antes, aunque la eficiencia ha mejorado bastante, también lo hemos visto las dos facetas, y por tanto hay que introducirse, penetrar en un sistema que es maduro, competitivo, eficiente, es decir, que hace las cosas bien, y es difícil porque de entrada hay que gastarse un pastizal en quitar de en medio instalaciones que no han llegado al final de su vida y que hemos pagado ya por ellas de algún modo. O sea, que no se puede de repente desmantelar todos los ciclos combinados o todas las centrales nucleares, aunque Alemania lo está haciendo, para sustituirlas por renovables hasta que no lleguen en principio al final de su vida útil. O habrá que hacerlo si la presión de la descarbonización nos conduce a ello. O sea, eso está por ver. No está por ver. Son decisiones ya más bien políticas que económicas. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, para no poner España, porque otras veces he puesto España, pero luego eso está como muy polémico. O sea, yo voy a intentar no hablar de España aquí, que luego supongo que en el caso del turno de debate no habrá más remedio que sale a colación. Pero, por ejemplo, en Alemania, que es más fácil, para no pillarnos los dedos. En Alemania, esto es una perspectiva de cuánto se prevé que habría que instalar de potencia y lo que costaría, en rojo, eso lo he puesto yo, cuánto costaría hacer un sistema eléctrico esencialmente renovable. No digo esencialmente, no del todo, porque seguiríamos teniendo 44 gigavatios convencionales. O sea, si a los 44 gigavatios convencionales le añadimos 180 renovables, tendríamos la friolera de 230 gigavatios de potencia instalada para una punta de demanda de 70 gigavatios. O sea, es sobredimensionar un sistema porque el factor de utilización de los renovables no es muy alto. Entonces, hemos visto ya que las termosolares de California sí, algunas consolas fundidas tienen con almacenamiento un 50%, pero ¿cuánto cuesta? Entonces, estamos sobredimensionando no sé cuántas veces. Para 70 gigavatios tenemos que tener instalados 200, y eso porque contamos con 44 convencionales, no lo olvidemos. Si no estuvieran los 44 convencionales, no sé qué ocurriría. Bueno, pues estos 180 gigavatios cuestan la friolera de 250.000 millones aproximadamente, sin contar el almacenamiento. Pues si encima contamos el almacenamiento, la cosa se puede duplicar, pues más que duplicar. Y eso solo para el sistema eléctrico. Si Alemania quisiera que todo su sistema energético fuera renovable, pues sería como 3 o 4 veces más que eso. Estaríamos hablando de 1 billón de euros. Es decir,
más luego cambiar todos los coches de combustión por coches eléctricos, más cambiar todas las calderas de gas natural por sistemas eléctricos. O sea, estamos hablando de una cosa que tiene que hacerse necesariamente en muchas décadas, o sea, no una cosa que se pueda hacer de golpe y porrazo en 2 décadas. A lo mejor hay que hacerlo de aquí al siglo XX y al final del siglo XXI, y al final del siglo XXI seguiremos teniendo todavía un 40 o 50% de energía fósil, ya veremos, ¿no? Está por ver. Bien, es un poco la razón, la primera razón. Y la segunda razón ya es de índole técnica, si quieren, pero que al final también es económica, que es el almacenamiento. La segunda razón es que la energía renovable no, hay que almacenarla, porque claro, el sol no brilla de noche y hay muchos días de calma chicha, no hay viento. Entonces, si no hay viento ni hay sol y tenemos un 90% de renovable en el sistema eléctrico, ¿cómo generamos electricidad? Entonces, no hay más remedio que almacenar energía. De modo que ese sería el siguiente problema al que me referiré ahora. Sí, aquí he puesto, los bancos saben mucho, o sea, los agentes financieros se han dado cuenta, evidentemente quizá antes que otros, de que esto es un camino sin retorno, y entonces si ven ustedes pues todos los informes de todas las grandes corporaciones, todas, Citibank, HSBC, todas las grandes financieras, tienen informes anuales para sus accionistas donde dedican gran espacio a cómo planificar la inversión en el futuro del sector energético. Y hacen informes bastante curiosos, por ejemplo, de Deutsche Bank es muy bueno, les recomiendo que lo analicen, ese de que empiece la segunda fiebre del oro. Ese es interesantísimo, que es un repaso tremendo de cómo está el panorama, lo pueden bajar de internet. O el de HSBC, que juega con la palabra power, el power to the people, es decir, power en el sentido de político y técnico, ¿no? Energía, potencia, ¿no? Entonces es fantástico, o sea, una de las mejores fuentes de información ahora son los informes financieros de estos que para asesorar a sus accionistas, son interesantísimos, ¿no? O la energía limpia, un punto de inflexión o un punto crítico, ¿no? En fin, así, pueden una docena de documentos de este tipo cada año, ¿no? O sea, yo creo que el sector financiero se está dando cuenta de que aquí está habiendo un cambio de verdad y rápido, y más rápido de lo que parecía. Y a raíz de la cumbre de París, yo creo que se ha acelerado todavía más el proceso, digamos, hemos entrado en una aceleración, que es lógica, por otra parte. Y entonces, eso de algún modo posiblemente explique, esta gente piensa más a largo plazo que nosotros pensamos a corto plazo, posiblemente explique también las turbulencias, lo que está ocurriendo en el mundo del petróleo, en el precio del petróleo, en las acciones de las empresas de petróleo, etcétera, ¿no? Pero vamos, ahí ya me pierdo un poco. Bueno, problemas técnicos, el almacenamiento de energía. La fotovoltaica, pues en Alemania ese fue el récord fotovoltaico alemán. El récord fotovoltaico alemán, de los 40 gigavatios que tienen casi, produjeron 25,8. Eso en la hora punta, a la 1 de la tarde. Aquí, a la 1 de la tarde produjeron 25 gigavatios de los 40 que tienen instalados casi, ¿vale? Es el récord fotovoltaico. Y aquí a la izquierda le he puesto los 4 o 5 grupos que había en Fukushima, los 5 gigavatios de Fukushima, para que lo comparen en tamaño con el récord fotovoltaico. Parece que es mucho, hay mucha energía la que hay bajo esa campana, es mucha energía. Y sin embargo esa energía, en promedio, en Alemania, es solo el 6%. O sea, esos 40 gigavatios fotovoltaicos que tiene Alemania, es solo el 6%. Tienen otros 40 gigavatios eólicos. Son increíbles, Alemania es un caso digno de estudio. Bueno, parece mucho, pero es que ha habido días que la fotovoltaica ha dado 26 veces menos, o sea, ese es el máximo, pero el mínimo es 26 veces más pequeño. Y en promedio, pues, solo da el 6%. ¿Y qué es lo que hace esa fotovoltaica a lo largo del día? Pues cambiar radicalmente la curva de demanda. La curva de demanda tiene típicamente, ahora veremos algún ejemplo, 2 picos, uno matutino por la mañana y otro por la noche, depende del país, ¿no? Y depende del perfil de consumo de cada país, que no son exactamente iguales, pero tiene 1 o 2 picos. Y una meseta en medio. Entonces, este es el caso de Australia. Esta es la curva de Australia. En 2009 estaba aquí, en 2011 y en 2013. A esto le llaman la curva de pato, por eso he puesto la curva de pato. En California viene igual. Y en España, cuando aumente la penetración fotovoltaica, fotosolar en general, pues habrá otra parecida. Y hay muchos países de que le está pasando ya esto. Entonces, esto cambia radicalmente lo que se estaba pasando, y sin embargo, esto no evita la punta nocturna. La punta nocturna sigue estando ahí porque no hay sol. Es decir, el que tengamos mucha fotovoltaica, si no tenemos almacenamiento, no nos evita tener que tener centrales fósiles convencionales, porque esta punta nocturna tenemos que alimentarla. Es decir, o almacenamos la energía, o no podemos quitarnos del medio las centrales convencionales fósiles, ¿vale? Y otra cosa ya son problemas más técnicos, como digo, son a los que yo me dedico personalmente, como son, por ejemplo, ser capaces de atender estas rampas de subida tan rápida. El sistema eléctrico, las centrales técnicas tienen una inercia, tardan mucho en responder, muchos minutos, incluso horas. Entonces, esas rampas de subida, como ahora veremos, son bastante considerables.
Aquí, por ejemplo, hemos superpuesto en una semana que hubo un temporal de viento en Alemania, en 2014, en azul sería el viento y en amarillo el sol. Pueden ver ustedes perfectamente un día, otro día, 3 días, otro día, otro día. Este día hubo más energía que este. Y lo eólico de repente bajó de 28 gigavatios el día 16 y 10 horas después bajó a 8 gigavatios. Es decir, y eso no hay forma de evitarlo ni de controlarlo. O sea, estoy intentando abogar por justificar, que creo que es fácil, la necesidad de que si nos vamos a un sistema fuertemente renovable, hace falta almacenamiento. Hace poco leí un documento que han publicado los alemanes diciendo que ellos piensan que hasta un 70% de almacenamiento, de penetración fotovoltaica renovable, seguramente no tendrá muchos problemas con la almacenación. O sea, no hará tanta falta. Pero por encima de esos niveles, o sea, de 70 al 80 al 90, conforme aumentamos, cada vez más caro y más necesario el almacenamiento. Porque claro, el 100% renovable, afortunadamente la hidráulica se gestiona, y la cogeneración, que en principio no habría por qué quitarla porque tiene un rendimiento muy alto, que duraría mucho tiempo también. Pero fíjense que Alemania apenas tiene hidráulica. Esta raya azul es la hidráulica de Alemania y la verde la biomasa. O sea, en Alemania pues no hay mucha hidráulica, tiene mucha menos que nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tienen hidráulica y la biomasa da lo que da, que son las que se pueden gestionar, el viento y la solar necesitan almacenamiento, sí o sí. Period, ¿vale? Esto lo decía, esto es muy técnico, lo que quiero decirle con esto, aquí se ven los gradientes horarios de energía. Entonces, la mitad de las horas del año la carga tiende a subir y la mitad de las horas del año la carga tiende a bajar aproximadamente. La diferencia es que antes subía en una hora y bajaba relativamente poco. Y ahora se está viendo, por ejemplo, picos de subida de 22 gigavatios a subir en una hora. O de 27 gigavatios a bajar en una hora. O sea, 27 gigavatios es el 30% de la punta de demanda alemana. En una hora. Es decir, ¿qué centrales térmicas tenemos que tener allí disponibles para atender ese gradiente de bajada de demanda? ¿Cuál? ¿Qué hacemos? Bueno, afortunadamente, tanto el almacenamiento como las centrales de bombeo, el almacenamiento convencional, centrales de bombeo como el electroquímico, son más rápidas que las centrales térmicas, ¿no? Por tanto, ese gradiente se podría atender, ¿no? Bien, hace falta, como digo ahí, generación de respaldo, que no queremos porque es fósil, o, si no queremos generación fósil, almacenamiento. No hay más remedio. El almacenamiento que hay ahora mismo prácticamente es todo de bombeo. Ese gran círculo, el 98 o 99% del almacenamiento que existe en el mundo, que son 145 gigavatios, es bombeo. Y el resto, el pequeño porcentaje, ese gigavatio que queda ahí, ese gigavatio, se reparte fundamentalmente en aire comprimido, que son 3 instalaciones grandes que hay, dos en Alemania y en Estados Unidos, y el resto son almacenamiento electroquímico fundamentalmente, salvo volantes eléctricos, que hay ahí un pequeño porcentaje. Lo demás, almacenamiento electroquímico, ¿vale? Baterías como las de sulfuro sodio, que no son para coches, son para aplicaciones estacionarias, son demasiado grandes. Baterías de flujo, que están resurgiendo muy fuerte ahora. O baterías de ion de litio clásicas de plomo ácido. Eso es lo que hay, pero muy poco. Eso es insignificante en comparación con las necesidades que hay. O sea, almacenamiento, se espera que ocurra un despliegue parecido al de la fotovoltaica y se espera, esperemos, que haya una reducción de precios similar a la que hemos vivido y hemos, digamos, visto. Iba a decir disfrutado, pero no hemos disfrutado, porque aquí lo pusimos antes de que bajaran los precios. Iba a decir, la bajada de precios que hemos disfrutado, no, que han disfrutado otros y que están disfrutando otros. Por ejemplo, los chinos. Bien. El bombeo consiste, como ya les digo, en subir agua de un envase inferior a un envase inferior y luego utilizarla cuando hace falta. Se almacena en forma mecánica. El almacenamiento, básicamente, hace una cosa que ya hacíamos, que es aplanar la curva de demanda. O sea, la demanda eléctrica se compra de la red. La puedes producir tú con fotovoltaica, como se muestra aquí. Puedes reducirla si eres eficiente y te compras cosas que consumen menos. Esos son los 3 mecanismos de gestión de la demanda. Pero el último mecanismo es gestión de la demanda, que ya hacíamos mucho. Bueno, yo, por ejemplo, tengo tarifa nocturna y, por tanto, yo procuro que el consumo nocturno en las zonas valles sea lo máximo posible. De hecho, en mi caso, casi 40%. Es decir, yo logro desplazar demanda de las zonas puntas a las zonas valles sin tener almacenamiento, por el simple hecho de no poner los electrodomésticos en determinado horario. Pero eso en gran cantidades masivas, la única forma de lograr realmente eso sería con almacenamiento. Es decir, tener tú en tu casa un chisme de 1 metro cúbico allí donde almacena energía. Entonces podrías, fíjense, muchos de los que estamos aquí tendremos, no sé, 5 o 6 kilovatios de potencia contratada, mientras que la potencia media no llega a 1 kilovatio de potencia media. Mi energía dividida por el número del año es 1 kilovatio. Sin embargo, tengo 6 kilovatios. ¿Por qué? Porque tengo puntas de consumo y tengo que tener capacidad suficiente para hacer esas puntas de consumo. Si tuviera almacenamiento suficiente y fuese rentable,
Sí. Si fuese rentable, solo contrataría 1 kilovatio. Esto está suponiendo una revolución. Los bancos tienen, algunos de esos informes, los financieros, como he dicho, están hablando de un problema, digamos que se llama la deserción de la red, el riesgo de que los clientes empiecen a irse de la red. Están hablando de ese tema, cuando el almacenamiento más la fotovoltaica sea competitivo, que todavía faltan muchos años. Ahora veremos algún dato. Bueno, en esto no voy a entrar, son las tecnologías. Esto sí quiero comentarlo. Desgraciadamente, en el almacenamiento que más, digamos que más posibilidades tiene de crecer ahora, que es el electroquímico, porque desgraciadamente las centrales de bombeo, los sitios idóneos están bastante saturados, aunque se está aumentando mucho el bombeo en algunos países, pero por ejemplo, en España no hay posibilidad de crecer mucho en bombeo. Entonces, el almacenamiento electroquímico es uno de los que más porvenir parece que tiene, pues se está centrando los esfuerzos. Acuérdense de Tesla, ¿no? Que Elon Musk, que acaba de anunciar hace 6 meses, un año, la nueva generación de baterías que no eran para coches eléctricos, sino para uso doméstico o comercial. Entonces, ahora mismo fíjense que el 84% de la producción de baterías está en Asia, en 3 países, China, Japón y Corea. Pero es que lo que está en construcción es más todavía, el 94% en esos 3 países, en 2, Japón y China. Afortunadamente, en Estados Unidos ese círculo grande que hay ahí es los 35 gigavatios hora de producción, que son simplemente el anuncio de Tesla. Es decir, puede ser en fin, pero realmente en Europa, fíjense, es lamentable. O sea, en Europa no nos damos cuenta de que está muy bien luchar contra el cambio climático, pero seguramente hay que hacer un gran esfuerzo por apoyar la industria que produce este tipo de cosas, porque si no tendremos que comprársela también a los asiáticos, como estamos haciendo con los coches híbridos y con otras cosas más, ¿no? Yo creo que es un tema importante, ¿no? Que la Unión Europea debería posiblemente de abordar estratégicamente, ¿no? Otro asunto importante del almacenamiento, ya que estoy hablando del almacenamiento, que no tiene que ver tiene que ver con los costes, sería, a diferencia de la generación y el consumo, el almacenamiento está en tierra de nadie. O sea, no está bien regulado, no existe una regulación sobre el almacenamiento, y eso que no iba a hablar de regulación, una regulación correcta. Los generadores dicen, yo no me hago responsable de nada. Los generadores renovables no quieren poner almacenamiento, porque sube los costes y lo hacen menos competitivo, que ponga el almacenamiento otro. El transportista dice, yo me limito a transportar energía. El consumidor dice, yo lo pongo si me interesa, si no, no. O sea, ¿dónde se pone el almacenamiento? ¿Quién pone el almacenamiento? ¿Quién se hace cargo de eso? Porque el almacenamiento puede estar en todos lados, desde lo más tonto, que es almacenar un depósito de gas natural para usarlo mañana, que es lo que hacen las centrales eléctricas convencionales, tener almacenado el gas natural, hasta mi propio almacenamiento, un cajoncito en mi casa almacenando 20 kilovatios hora en mi casa. Es decir, tenemos desde el extremo chiquitito allí, en el consumo, hasta la generación. Entre medias pasa por todos los lados. Entonces, yo no sé si es más rentable que mis 20 vecinos y yo tengamos cada uno 20 kilovatios hora, o es más rentable ponerlo en el centro de transformación para todos. No lo sé, y no tengo un producto químico en mi casa, un chisme allí. O sea, el dónde y cuándo se despliega eso, bueno, cuando lo diga, en fin, la regulación y el incentivo económico. Y el dónde es lo que no está claro, ¿no? Y también qué tecnología va a triunfar, que parece que, de momento, la electroquímica está dando un paso hacia adelante importante. Estos son datos para Estados Unidos, para algunos estados de Estados Unidos. Estas gráficas que suben son cómo sube el precio de la electricidad en esos estados, en California, en Kentucky, en Hawái, en fin, Texas, en Nueva York. Entonces aquí se puede ver cómo suben los precios de la electricidad poco a poco y cómo se prevé, estas son previsiones, que baje el almacenamiento y la suma de la fotovoltaica y el almacenamiento, la generación distribuida con el almacenamiento. Y se puede ver, por ejemplo, pues que en Hawái será rentable ya mismo, en Honolulu. Sin embargo, pues en California, aquí dice que hasta el 2037 no será. Pero oiga, estos son datos de costes en Estados Unidos. En Europa los costes están mucho más altos que aquí. Es decir, en Estados Unidos tardará mucho en ser rentable el almacenamiento más la generación fotovoltaica, pero con los precios de la electricidad en Europa no está tan claro cuándo será. Será posiblemente antes, posiblemente en la década próxima, en 2020 y tantos. Es decir, no lo sé. Este es el reportaje que yo os decía antes de la deserción de Economics of Grid Defection. O sea, que es un reportaje interesante donde habla del efecto perverso de que algunos clientes se desconecten. Entonces, entre los que se quedan hay que repartir el coste de la distribución, por la distribución un coste, digamos, fijo fundamentalmente, y eso hace que la luz sea un poquito más cara, entonces se va más gente, es más cara, se va más gente, y un efecto perverso en el que al final se puede ir mucha gente.
Evidentemente no todo el mundo se puede ir porque no todo el mundo tiene un sitio para poner una placa fotovoltaica, pero sí para poner un sistema de almacenamiento. En fin. También quería, aunque solo sea una transparencia, hablar del hidrógeno, es decir, de la economía del hidrógeno. Se habla mucho, se especula mucho si el hidrógeno sería un poco la alternativa al almacenamiento, si almacenamos en forma de hidrógeno. Pues no está claro. Aquí esta transparencia es de una prestigiosa revista de la IEEE, de hecho la más prestigiosa, los procedimientos de la IEEE, y aquí se ve, aunque un poco antiguo, pero los datos siguen valiendo, que si se mueve un coche eléctrico con hidrógeno a partir de electrolisis, y para la electrolisis utiliza energía, por cada 100 kWh de energía eléctrica que utilizamos para producir hidrógeno y mover una pila de combustible, un coche con pila de combustible, pues da igual que sea hidrógeno comprimido o hidrógeno licuado, da igual. Al final tenemos un 20% muy parecido a los motores de combustión. Sin embargo, si esa energía eléctrica, 100 kW eléctricos, lo utilizamos para almacenar una batería eléctrica, teniendo en cuenta la alta eficiencia del sistema eléctrico y teniendo en cuenta la alta eficiencia también, bastante alta en comparativo, de la batería eléctrica, pues al final resulta que casi el 70% de energía se puede aprovechar en el coche. Es decir, de momento eso es más rentable. Es cierto que está viendo ahora también, hay cambios tecnológicos continuos, el mundo está realmente revolucionado. Aparece hace poco noticias de que las centrales termosolares van a poder generar hidrógeno con esta técnica de subir la temperatura en la torre, con sales fundidas, en vez de la técnica que hemos visto antes de sales fundidas, van a subir la temperatura, con lo cual esa temperatura es más fácil generar hidrógeno, más barato, y posiblemente se pueda generar hidrógeno de forma mucho más eficiente, con menos energía. Dice, de momento es una cosa especulativa, pero parece que puede ser, ¿no? Y aún así, yo pienso que el hidrógeno tiene sus problemas, ¿no? Luego podemos hablar de eso si quieren. Y también, esto es por electrolisis, pero si es por reformado de gas natural pasa algo parecido. Bien, entonces, ¿hacia qué modelo vamos? Bueno, pues vamos hacia un modelo mucho más complejo, básicamente. Entonces, esta es la misma transparencia del principio, pero con todos los avíos que aparece que va a haber almacenamiento, porque las renovables, todas las centrales termosolares y también las fotovoltaicas posiblemente tendrán todas los almacenamientos ya puestos, habrá almacenamiento en las renovables, aparte del bombeo que teníamos ahora. Las renovables habrán sustituido casi por completo a las fósiles, eso todavía se llevará varias décadas, no vamos a pasar mañana. Habrá también almacenamiento posiblemente en las redes, en las propias redes, seguramente las redes necesiten o les convenga tener almacenamiento para servicios de red, para esas rampas de esos gradientes de carga de subida y de bajada. En la distribución, aparte de la cogeneración, que hasta ahora era casi toda fósil, habrá cogeneración renovable, de hecho ya la hay mucha cogeneración renovable. Los consumidores, no todos serán consumidores pasivos, sino que serán consumidores que producen su propia energía, habrá autoproducción y también posiblemente tengan almacenamiento. Es más, habrá gente que tenga solo almacenamiento porque no tenga metros cuadrados para poner su propia producción. Mucha gente que tiene un bloque de piso, evidentemente no puede poner una placa fotovoltaica, pero sí una lavadora. De modo que ahí tienen las características. Luego, las líneas de conexión estarán mucho más utilizadas que ahora, las líneas de interconexión con otros países estarán mucho más utilizadas. En Europa hace ya un par de años tenemos un mercado europeo de electricidad que aprovecha bastante las líneas que interconectan los países, hasta el punto que se producen con frecuencia muchas congestiones, y de hecho la Unión Europea está por la labor de que se refuerce el número y la capacidad de esas interconexiones, que pasarán a ser líneas de corriente continua de muy alta tensión, entre otras cosas porque los cables submarinos, que es hacia donde vamos, nadie quiere tener líneas que afeen el paisaje, serán cables submarinos, entonces esos cables submarinos no pueden ser de corriente alterna porque los cables submarinos de corriente alterna tienen que tener restricciones térmicas, tienen que ser de corriente continua. Entonces tendremos más líneas, más interconexiones, más diversidad en el perfil, en el mix de generación, menor factor de carga de todos los participantes, porque el renovable por definición tiene un factor de carga muy bajo, como hemos visto, del orden del 20 o el 30%. En el lado de la distribución seremos consumidores y productores simultáneamente. Se habla de microredes, de redes locales, de sistemas locales donde se puede hacer trasiego y compraventa de energía. Habrá más inteligencia porque ese sistema tan complejo requiere sistemas más sofisticados de control y de operación de la red, y en eso estamos trabajando nosotros, es un poco nuestra especialidad, precisamente, dotar de más inteligencia a este sistema. Y básicamente ese será el sistema que tendremos a finales de... Bueno, que ya tenemos realmente, prácticamente ya tenemos. Eso es una quimera todavía, es una quimera, o sea, las líneas de corriente continua más largas que hay ahora mismo en el mundo están en China. En China hay 3 o 4 ya funcionando y otras 8 ya en proyecto, y la más grande que hay son líneas de 8 gigavatios, de más o menos 800 kilovoltios, y de 2.500, bueno, la última 2.800 kilómetros de distancia. La anterior está en Brasil y China está la más larga. Entonces se pueden hacer líneas de corriente continua muy largas, porque no tienen el problema de la línea de corriente alterna. Entonces vamos a un mundo, a una superred, a una red en la que conviven las líneas de alterna con las líneas de continua. Y a su vez, en la capa por debajo,
habrá también un montón de generación dispersa embebida en las redes de distribución. Es un poco hacia donde va. ¿De acuerdo? A la situación en Europa, esa es la que dije que me la salto porque ya le he cansado mucho, ya hemos terminado, esto me lo voy a saltar. Podríamos hablar de muchos modelos que hay en Europa de mix energético, pero no lo vamos a hacer, me lo salto, ya le he cansado bastante. Y con esto termino, viendo, por ejemplo, que Edison fue también un visionario en estos temas, porque decía que energía era del sol, que hay que aprovechar y que espera que se pueda aprovechar antes de que se agoten los combustibles fósiles. Y se va a salir con la primera. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por esta presentación. Has tocado temas súper fascinantes, complejos, difíciles, y yo creo que es muy pertinente que hagamos un esfuerzo de divulgarlos para que la gente pues adquiera conciencia de que las cosas no son fáciles, ¿no? Pero son posibles. Entonces, yo aquí ya, en fin, yo de mi cuenta, de mi conciencia, tengo como 20 o quizá 10 comentarios, preguntas, pero no voy a empezar yo, de manera que quizá alguno de ustedes quiera pues hacer un comentario, pedir una aclaración o expresar una opinión. Sí, vayan, si pueden ustedes, por favor, presentarse, quizás eso simplifique un poco el proceso. Primero usted y después usted al fondo. Hola, soy Ángel de la Agencia Andaluza de la Energía. Y bueno, he incidido mucho en el almacenamiento eléctrico. La cuestión es, la solución es que en cada vivienda tengamos una batería, un almacenamiento eléctrico, ¿o no? Eso por una parte, y por otra parte, hoy por hoy, según tengo entendido, no es factible, por culpa de la ley, el que en una vivienda tengamos un almacenamiento eléctrico. ¿A qué se debe esa limitación? La segunda pregunta no te la puedo responder. Sí. Por cierto, yo allí me retiraba mucho, ¿se oía? Se oía. Lo siento, tenía que haberme acercado más, es que me expando. Me refiero allí. No, la segunda pregunta, desgraciadamente, yo no sé por qué, o sea, no entiendo, no conozco la legislación al respecto. Si usted dice que está limitado el tener sistemas de almacenamiento, será verdad, ¿no? O sea, no, siento no decir el por qué, o sea, no puedo responder a por qué el legislador no ha hecho una legislación u otra. Es decir, hombre, técnicamente es posible, claro, técnicamente es posible. Sí, hoy día eso es justamente lo que intenta reflejar aquí. Hoy por hoy el sistema de almacenamiento está muy caro y también el sistema de almacenamiento está caro, pero también está viéndose reducción de costes similares a las que hemos visto en el pasado con la fotovoltaica. O sea, yo soy optimista en que el almacenamiento electroquímico va a reducir sus costes. Hombre, no sé si a la velocidad de la fotovoltaica, que ha sido realmente tremenda, pero va a reducir sus costes sí o sí, no hay más remedio, porque siempre la experiencia dice que la producción en masa, que es lo que está ocurriendo ya, y habrá mercados que tiren de él, por ejemplo, mercados muy concienciados y con un poder adquisitivo muy grande como Alemania y Estados Unidos, en California, por ejemplo. Es decir, en California, sobre todo en Estados Unidos, ellos quieren tener su pistola en el bolsillo y quieren tener su sistema de almacenamiento porque allí hay muchos huracanes, muchos tornados y muchas emergencias y quieren ellos ser autónomos. Hay una sensación de yo quiero tener mi propio sistema. Entonces, en Estados Unidos será un mercado donde el almacenamiento va a ir de cabeza, a pesar de que, como se ve, los asiáticos son los que más baterías fabrican. Pero ya el de Tesla, que es un tipo listo, ya se ha dado cuenta y por eso tiene esos planes de hacer almacenamiento, el sistema de almacenamiento. Entonces yo, el por qué está, eso no lo sé. Ahora, la otra pregunta, si me atrevo a decir algo, ¿se va a hacer una batería en cada casa? Pues eso ahora mismo no se sabe. Yo precisamente en una transparencia que he puesto de que el almacenamiento está en toda la cadena, desde la generación hasta la distribución, pasando por todos los agentes intermedios, que son 6 o 7, el almacenamiento puede estar en cualquier sitio. Y en varios sitios a la vez. Posiblemente, finalmente se llegue a que esté en todos lados. Es decir, en la última transparencia que he puesto, pues estará en algunas casas, no en todas, estará en algunos centros de transformación, en algunas subestaciones, en algunas centrales eléctricas, y habrá una serie de centrales de bombeo que serán propiedad del transportista y otras centrales de bombeo que serán propiedad de una empresa de generación. Es decir, habrá un mix de sistemas de almacenamiento, igual que hay un mix de sistemas de generación. Pero yo no digo que vaya a ser en la casa de cada uno, no creo. Vamos, me parece que no.
No, placas no, ha dicho batería, ¿no? Ha dicho sistema de almacenamiento. No placa fotovoltaica, hablaba de almacenamiento. Yo quizá, si puedo hacer una pequeña opinión sobre esto, estoy totalmente de acuerdo contigo, en el sentido de que al principio de tu charla hablaste del paradigma economías de escala frente a deseconomías de escala. La estructura del sector energético es cuanto más grande mejor, porque cuanto más grande más eficiente, más centralizado, más fácil de gestionar. Bueno, ahora hay una parte del sector que en realidad ha perdido esas economías de escala. Entonces, cada uno, sobre todo, digamos, un espíritu más anglosajón, yo me lo hago en casa, te pones tu techito y eres independiente, la república independiente de mi casa. Ese espíritu, yo me lo guiso, yo me lo como, va a ser la tendencia generalizada. Yo tampoco estoy seguro. Porque de alguna manera está eso, yo me lo guiso y me lo como, y yo me compro mi independencia. Pero es seguro que es más ineficiente si yo delego mi independencia a mi gestora de consumo y la compañía que me da, o la distribuidora, la generadora o la distribuidora, pone en común los patrones de consumo de todo el vecindario, de todo el pueblo, y al final me oferta esa misma independencia a costes mucho mejores. No estamos seguros, Antonio no lo está y yo tampoco lo estoy. Y muy probablemente la evolución es que sea una vía intermedia. Esa es mi visión y la teoría también. Sí, es como los huertos estos que se han puesto en las ciudades de moda, ¿no? Los huertos todos urbanos. O sea, todo el mundo va a tener un huerto, va a criar su coliflor en su casa. Va a ser difícil. Pero bueno, habrá cada vez más gente que tenga un huerto. Eso, a escala nacional, y ahora hablo yo de los problemas que tenemos en la Unión Europea, a escala nacional, el problema número uno es un poco cómico, y es que para consumir tomates, todo el mundo está de acuerdo que toda la producción de tomates de Lituania puede venir de España. Pero si tú le hablas al gobierno lituano de que los kilovatios hora van a venir de Francia, el gobierno lituano no está de acuerdo. ¿Por qué eso es así? No sé por qué es así, pero es así. La verdad que la independencia energética parece que es más importante para mucha gente que la independencia alimenticia. Sí. Eso es así. No sabemos por qué. Efectivamente existe la política agraria, la PAC, y no existe una PAC de energía, que debería existir, en mi opinión. Sí. A ver si me explico. Según tengo entendido, en los días de mucho viento, por la noche, como la energía eólica es gestionable, pues por exceso de demanda se ordena parar parques eólicos, ¿no? ¿No sería más eficiente y rentable, en lugar de parar esos parques eólicos, esa energía derivarla y convertirla en hidrógeno, gestionarla de esa manera en grandes pilas de hidrógeno bien in situ? Y cuando no hay viento, los días que no haya viento, esas grandes pilas de combustible no para alimentar coches de hidrógeno, sino para ese hidrógeno volverlo a convertir en energía. Si es eficiente y si es rentable y por qué no se hace si así lo fuera, ¿vale? Efectivamente, la eólica se vierte por dos motivos. Una, porque en el sistema global hay muy poca demanda en alguna madrugada, en primavera hay poco frío, en primavera hay exceso de producción y no se puede recortar nada más, y entonces hay que recurrir a recortar incluso la renovable, que es la que entra siempre, ¿no? O sea, con la eólica no sobra. Y luego hay razones técnicas, hay momentos y por problemas que Red Eléctrica detecta que vierte eólica por un problema de congestión de red, que eso es inevitable a menos que la red se refuerce, ¿no? Entonces, efectivamente, en vez de parar, se puede almacenar. El problema son los costes. O sea, de hecho, hay ya unas cuantas instalaciones, muchas. Si ustedes miran en Internet, hay muchas instalaciones eólicas con almacenamiento. La cuestión está, hoy por hoy no es rentable sin prima, es decir, sin subvención. Entonces, lo que habrá que ver es qué mecanismos de incentivos se ofrecen al almacenamiento, como los que se ofrecieron en su momento a la fotovoltaica, para que esa producción masiva de almacenamiento abarate los costes y empiece a ser más competitivo. Pero no estoy seguro que sea hidrógeno. Como yo me he intentado decir ahí, seguramente el hidrógeno, para ser usado en pilas de combustible, el ciclo completo sea menos eficiente que guardarlo en baterías electroquímicas convencionales o baterías de flujo o lo que sea. Sí, Antonio, en una figura del final has puesto lo que parecía sí que iba a ser el mix energético del futuro, en el que prácticamente no hay ninguna contribución de la producción de energía por parte de combustibles fósiles, ¿no? Al final. Sin embargo, en una figura que pusiste al principio, que era un diagrama de tarta,
donde comentaba que me parece que se refería a la proyección hacia finales del siglo XXI, nada menos que las 3/4 partes de la energía del mundo, tú decías, que se va a obtener de fósiles, ¿no? Entonces, lo que ha puesto al final, que es simplemente ¿cómo va a ser, si técnicamente es posible abandonar la obtención de energía a partir de combustibles fósiles y las inversiones se hacen de forma adecuada? ¿Cuál es la proyección actual? ¿Cuándo podremos dejar de utilizar combustibles fósiles? Sí, son escenarios distintos, eso en primer lugar. O sea, el de la Agencia Internacional es que he ido muy rápido, como siempre me pasa, presento mucho material y, claro, lo que ocurre es que el público se pierde. La proyección era 2040 de la Agencia Internacional de Energía y posiblemente esté equivocada. Yo creo que es demasiado pesimista. O sea, yo pienso que va a haber una penetración renovable mucho mayor de lo que la agencia prevé con lo que está ocurriendo ahora. ¿De acuerdo? Y curiosamente la agencia no lo ha cambiado. Esa tarta es la misma en 2014 que en el escenario que sacaba hace en 2015 ahora. Este lo he tomado del 2015. Y me he tomado la molestia de mirar, es la misma que 2014. O sea, los técnicos que hacen las prospecciones allí no lo han cambiado. Han dejado el mismo en 2014 que en 2015. Y creo que es un error, porque ha cambiado mucho en este año las cosas como para seguir haciendo las mismas previsiones. O sea, que esa es de la agencia para 2040. Y el horizonte que yo he puesto ahí sería a finales de 2100. Es decir, donde todavía habrá combustibles fósiles, pero esperemos, se supone que bastante menos. Hay mucha gente la web está inundada de documentos que les recomiendo, búsquenlo en internet, 100% renewable. Y le salen 8 o 10 documentos importantes, algunos recientes de universidades prestigiosas, tanto europeas como norteamericanas, etcétera, donde hablan de que es posible un mundo, ellos dicen 2050, yo eso ya no me lo creo que sería como mucho 2100, y aún así está por ver. Pero luego hay otra cosa que no hemos hablado aquí, que es la nuclear. Es decir, de momento las nucleares tienen en algunos países muchos años de vida. En España ya han agotado bastante su ciclo de vida, pero en otros países tienen muchos ciclos de vida. Y en muchos países la están instalando. China es una potencia nuclear ahora mismo. Quien más centrales nucleares está instalando es China, con diferencia. Y esas centrales nucleares pues tendrán un porcentaje de la tarta no desdeñable durante mucho tiempo también. Es más, aunque Alemania y otros países están diciendo que las van a quitar, de hecho Alemania está en una política muy agresiva por el tipo de política que sigue, pero otros como Inglaterra dicen lo contrario. En Inglaterra lo que quieren es quitar el carbón. O sea, el gran problema es quitarse de en medio el carbón, que todavía sigue siendo en China el 80% de carbón o más, no sé la cifra exacta. En Alemania todavía sigue siendo 60% casi carbón. En Inglaterra ni les cuento. Y creciendo. O sea, es que el carbón es el gran problema. Entonces, ¿qué preferimos, carbón o nuclear? O sea, sería mejor renovable. Pero, es decir, posiblemente por eso hay una sesión dedicada, y se me ha olvidado hacer mención a ella, porque tenía una transparencia renovable, pero esta mañana la he quitado, porque he visto que tenía muchas cosas de cosas nucleares. Entonces, el futuro mix hacia 2100, yo calculo que será un poco como yo he puesto ahí. Nuclear, la que haya según la política de cada país, y los que instalen, que se siguen poniendo muchas centrales nucleares a fecha de hoy. Y se seguirán poniendo. Nuclear, renovables gestionables como la hidráulica y la biomasa, y renovables no gestionables que vendrán ya de fábrica con su almacenamiento. De hecho, todas las centrales termosolares que están poniendo ahora ya no las venden si no ponen almacenamiento. Y la fotovoltaica está empezando a pasar lo mismo. Abengoa ya tiene en Chile el proyecto ese que tiene, que no sé qué va a pasar con él ahora, pero con almacenamiento fotovoltaico. Perdón, electroquímico, ¿no? Además del térmico en la termosolar, en la fotovoltaica, con almacenamiento electroquímico. Entonces, yo el futuro lo veo sin fósiles, necesariamente, si queremos descarbonizarnos, pero, por ejemplo, uno de los escenarios que considera el IPCC entiende que puede haber un desarrollo tecnológico que hoy por hoy no existe, o no está maduro, que es captura y almacenamiento de carbono. Si podemos convertir el carbono en carbonatos que están allí estables en la Tierra y los podemos tirar a un vertedero y no lo echamos a la atmósfera, pues a lo mejor, y no echarlo al mar, pues a lo mejor resulta que también podemos seguir teniendo algo de gas natural, por ejemplo, que es el que menos contamina. El gas natural es estupendo si no fuera porque emite CO2. Entonces, está por ver la tecnología. Yo soy tecno-optimista, y eso algunos amigos míos me critican, los más catastrofistas, porque dicen que la tecnología no lo resuelve todo. Yo tengo, como he pretendido decir aquí, los problemas técnicos prácticamente los resolvemos. Los ingenieros somos gente bastante hábil y solemos resolverlos todos. El problema son los problemas económicos y también los problemas regulatorios, que se mezclan con ideología, con política y con una visión miope. Por ejemplo, cuando hable dentro del día 2 de febrero Lobillo, va a hablar de la unión de la energía. Yo he puesto ahí la desunión de la energía, porque realmente, como decía Antonio Soria, no tenemos una PAC de la energía y es una pena. Y así no ha ido. Por culpa de eso, España ha pagado la fotovoltaica que hemos hecho de Quijote, y hemos pagado una fotovoltaica 5 veces más cara que la que están instalando en Inglaterra ahora, que tiene menos de la mitad de irradiación que nosotros. Entonces, y eso ha sido un poco la culpa del parón que tenemos ahora, por haber hecho las cosas mal, por haber hecho mal los deberes. Entonces,
yo creo que seguramente habrá mucho menos fósiles que ahora y posiblemente ninguno, no sé si en 2100 o en 2150, pero muy, muy poco. Esa es mi opinión. No, en fin, simplemente por poner un apunte, bueno, lo de Quijotes de la energía, hemos sido bastante Quijotes, los Quijotes absolutamente incansables son los alemanes, porque eso sí que lo pagan caro. Pero bueno, dicho esto, lo que quiero decir es que hablar de un sistema económico o socioeconómico sin emisiones de CO2 implica hablar de energía, implica hablar de sistema eléctrico sobre todo, pero implica hablar de más cosas. Entonces, si a día de hoy, a escala mundial, digamos que estamos en 7 toneladas de CO2 por habitante y año, cualquier proyección optimista, y de esas 7 más o menos son 5,5 consumo energético y digamos 1,5 consumo de carne, bueno, de queso, la pizza, la mozzarella. En el muy largo plazo, la proyección más optimista habla de entre 1,5 y 2 toneladas de CO2 por habitante y año. Y de esas 2, la mitad será comida. Y la otra mitad, otras cosas, probablemente la mitad energía. Pero lo que verdaderamente va a ser muy difícil de descarbonizar es, bueno, la mozzarella, las vaquitas. El metano de las vaquitas. Ahí ya es un cambio. Claro, te puedes imaginar, quien no conoce lo que es un filete de buey Kobe en el futuro no lo va a echar de menos. Pero mientras tanto la gente sigue viviendo. Eso es verdad. Perdón. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Julio Alba. Antonio, lo primero, gracias por tu exposición porque ha sido muy pedagógica, como corresponde. Pero yo tengo varias preguntas. Una prácticamente ya la he respondido. Es un poco el entorno político que subyace en todo esto, que subyace en la energía nuclear. ¿Cuál es el futuro de la energía nuclear desde el punto de vista político? Y las centrales de carbón, que son centrales políticas, al menos en España están quemando el carbón de Asturias y de Sierra Morena. El sobrecoste político que eso conlleva en todo esto, ¿cómo lo ves? Segunda pregunta. ¿Cómo ves la repercusión de la caída del precio del petróleo en todo este desarrollo que ha hecho? Porque claro, al bajarte el precio del kilovatio hora de petróleo, pues esto puede tener también repercusiones importantes en el futuro. Y la tercera, ¿qué opinas de la falta de centrales de bombeo? Porque en España tenemos centrales hidráulicas un montón, sin embargo no las hay de bombeo. Parece también como si hubiera habido una falta de previsión del planificador hidráulico en el sistema hidráulico español. Vale, bueno, no han sido 3, han sido 4, Julio, pero yo voy a responder a 2, porque en esto mi colega y amigo Antonio nos complementamos. Yo soy del mundo eléctrico y él más del mundo, digamos, energético en general y de medioambiental. Yo voy a responderte un poco a lo de lo nuclear y a lo del bombeo y él que te hable del carbón y de los precios del petróleo, que sabe de eso mucho. Empiezo por el bombeo, que es lo más fácil. El bombeo, el problema es que está limitado por espacios naturales adecuados para ello. Entonces, en España hay unos 5 gigavatios de bombeo y calculan que se puede llegar a 6 o 7, una cosa así, no mucho más. Porque todos los lugares idóneos pues están pillados ya o no queremos usarlos para eso, porque queremos usarlos para parque natural, para disfrutar los fines de semana caminando por un parque, etcétera. Quiero decir, son zonas protegidas, ¿no? Y hay muchas zonas protegidas, afortunadamente, en España. Entonces, no hay mucho margen para hacer mucho más. Hablo de 5 gigavatios sin contar las fluyentes, eso es bombeo puro. Luego, con centrales que vuelven hacia arriba y bombean a la presa que hay agua arriba, hay más. O sea que en España no estamos tampoco tan mal de bombeo. Hay otros países que están bastante peor. Pero no hay mucho recorrido hacia arriba siempre que sigamos usando la tecnología que tenemos, que es subir agua a un nivel superior. Pero, como he dicho antes con el tema del almacenamiento y tal, también podemos concebir sistemas nuevos que envíen agua hacia abajo, aprovechando la tecnología de las minas. O sea, somos expertos, podemos cavar hacia abajo pozos de petróleo de 3 kilómetros y no somos capaces de bombear agua hacia abajo en vez de hacia arriba. O sea, igual podemos hacer un reservorio hacia abajo y en vez de hacia arriba. Y no se ve, nadie nos molesta a nadie. O sea, yo no descarto que en el futuro no haya centrales de bombeo hacia abajo en vez de hacia arriba.
No lo sé. Es decir, estoy hablando de las tecnologías, o sea, la gente echa una imaginación. Últimamente, cada semana me encuentro con... Es difícil estar al día, porque cada semana me encuentro con nuevas sorpresas de gente que publica en no sé qué revista, nuevos desarrollos, ideas. Pues no sé, estaban hablando de cosas sorprendentes. Y no he hablado, por ejemplo, de los ultracondensadores, hablo de las baterías electroquímicas, pero es que los ultracondensadores, los supercondensadores, están compitiendo ya con las baterías. El problema es que almacenan menos cantidad de energía, pero responden mucho más rápido y tienen una serie de ventajas. Bueno, pues estaban hablando ya de que los ultracondensadores, si les ponen nitrógeno de no sé qué manera en los electrodos y tal, pueden almacenar como el triple de energía que los que almacenan actualmente. Es decir, la tecnología es imparable, o sea, y si hay un incentivo para hacerlo, lo van a hacer. Entonces, yo no descarto que haya nuevas tecnologías, sistemas de bombeo que no estropeen el paisaje y que no requieran montañas. Pero mientras tanto, eso es lo que hay. Y respecto a lo nuclear, si hace tiempo, hace años, era un problema ideológico o político, yo ahora casi más importante veo un problema económico. Porque con estos precios de la solar, ¿quién va a poner una central nuclear? O sea, el problema es económico. ¿Es rentable una central nuclear? Yo creo que hoy no. Pero, insisto otra vez en la tecnología. También acaba de salir hace un par de semanas un artículo, creo que ha sido en Science o no sé dónde, un artículo de gente, de unos suecos, que están hablando otra vez de la fusión fría. O sea, la fusión fría no aquel timo que nos engañaba, aquella cosa que fue una cosa. No, la fusión fría en serio. Es decir, sistemas que utilizan cobre, níquel, metales no pesados que son capaces de capturar neutrones y, como son de vida corta, los sueltan inmediatamente. Y en ese proceso, si son capaces de dar más energía cuando se convierten en el isótopo estable, dan más energía que en capturar el neutrón. Si el balance neto es positivo y sacamos energía, eso todavía está en mantilla, está a nivel de ciencia, pero no tiene nada que ver con la otra línea de investigación de la fusión, con el plasma, etcétera, que todos estamos acostumbrados a ver. Es decir, ¿quién me dice a mí que esta gente que han publicado hace poco estos suecos no van a sacar, dice que van a construir un prototipo pequeño, además mucho más modular que los reactores nucleares de 1000 megavatios? Es que hay tanta mejora, tanta nueva cosa cada día, que yo no descartaría que lo que he dicho hace un rato de que en el futuro va a ser todo renovable, a lo mejor en 2100 hay la mitad de nuclear, pero no la nuclear que tenemos de los años 60 de los submarinos, que es obsoleta total, por más que se empeñe Arriba y los franceses en que están vendiendo la tercera, ya no sé por qué generación van, que sigue siendo igual vamos, en fin, que las anteriores. O sea, eso no es lo que queremos. Queremos un breakthrough, un cambio radical disruptivo en la tecnología nuclear, y eso puede llegar. Y los demás... No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo también soy un fan, de mi pequeña opinión, del bombeo, y yo creo que cualquier país... La ventaja del bombeo es que no hace falta ni tecnología, ni cobalto, ni litio, ni platino, ni nada. Es más simple que el mecanismo de sujeto. Es decir, es algo que sube y que baja, y además sube y que baja con una eficiencia brutal, porque a la ida es 0,9, a la vuelta 0,9, de manera que de cada kilovatio hora en hora pico, en hora valle, obtienes 0,81 kilovatios de bien sobre la cuerda. Ahora, si en vez de bombear agua, bombeamos mercurio, o si el mercurio nos parece muy tóxico, bombeamos arena y hacemos un agujero, como dice Antonio, pues eso es perfectamente viable. El problema es la regulación, es que está entre la oferta y la demanda los unos por los otros, la casa sin barrer, y al final no se nos hace. Esa es verdaderamente, yo creo que ¿Cómo afecta la bajada de los precios del petróleo? Pues afecta muy positivamente. A la economía española afecta muy positivamente. Hay estudios donde le das una pata en una piedra y sale debajo del estudio, pero cada $10 que baja el precio del petróleo, en general, entre 0,15 y 0,35 puntos porcentuales del PIB. Bueno, quizás se refería a cómo afecta el sistema energético. Yo creo que va a afectar relativamente poco. Al sistema energético, nada. Poco. Al sistema energético, nada, porque los precios del petróleo y los precios del gas natural están ya perfectamente desacoplados. Puede afectar a los coches eléctricos, ¿no? A la velocidad a la que se despliegan los coches eléctricos. Sí, buenas tardes. Algunos compañeros en el Centro de Debate de Desarrollo y en el Colegio de Ingenieros Industriales pensamos que Andalucía necesita de un desarrollo industrial serio para plantarle cara de verdad al 30 y pico % de paro que tenemos en esta tierra. Sin duda, el coste de la energía tiene un impacto importante en el coste de los procesos industriales y en el caso, por ejemplo, de la electroquímica puede llegar hasta el 50 y tanto, 60% del coste total. ¿Qué política energética, qué mix energético piensa usted que sería el más adecuado para favorecer el desarrollo industrial en nuestra tierra? Bueno, ¿qué política energética? Bueno, en primer lugar, eso no depende, no es un tema de comunidad autónoma, es un tema nacional y, como dice Antonio bien,
los gobiernos, los estados lo tienen muy bien agarrado, no quieren ceder soberanía a la Unión Europea, que sería en cierto modo conveniente, como hemos hecho con otros aspectos de la economía. Entonces no depende mucho de las comunidades, yo creo que eso hay que abordarlo a nivel nacional, no solamente de Andalucía, aunque en Andalucía tenemos la suerte de la situación que tenemos, somos como California en temas solares, casi como California en temas solares. Entonces Andalucía podríamos aprovechar quizás esa coyuntura para hacer un despliegue mayor de energía fotovoltaica solar en general, ¿no? Entonces yo, el tema de qué mix energético, yo pienso que para la industria es más barato. O sea, francamente, si yo fuera una persona que tiene una empresa que fabrico, que digo yo, de tornillos, yo qué sé, o lámparas fluorescentes, o sea, para la industria el mix energético, el mejor mix energético es el más barato, evidentemente. Entonces, el más barato hasta hace poco era el gas natural, ¿no, Antonio? Hasta hace poco, bueno, el más barato es la hidráulica. O sea, hay países como Noruega, no lo he dicho antes por falta de tiempo, que tienen el 98% hidráulico. O Paraguay, que tiene el 1000% hidráulico y le vende, se queda con un 10% y el 90% se lo vende a Brasil. La entrada de Itaipú le da el 100% a Paraguay y el 90% que le sobra se lo da a Brasil, ¿no? O sea, hay países que a hidráulico le sale mucho más barato todavía, y mucho, hay como 45 o 50 países con un porcentaje de hidráulico o de renovable, casi todo hidráulico, superior al 60%, casi al 70%. Muchos países, Austria, Noruega, Suecia, Mozambique, en África unos cuantos, en Sudamérica, Costa Rica, Colombia, Perú. O sea, hay un montón de países que tienen un porcentaje de hidráulica altísimo. Entonces, para ellos lo más barato es la hidráulica, es que se debemos serla, ¿no? Y luego los que no tenemos hidráulica, como pasa en Europa o por ejemplo Alemania, pues el gas y el carbón. Pero es que el carbón ya es absolutamente intolerable para los estándares actuales. Entonces, ya no se trata de cuál es el más barato, sino de cuál es el que socialmente, o el que el consenso social demanda. Y ahora mismo, desde luego, parece que la gente, las sociedades modernas, por ejemplo los alemanes, están dispuestos a pagar un poco más por la electricidad con tal de que se descarbonice. E incluso que no haya nuclear, en el caso alemán, pues. A pagar bastante más. Fíjense, el precio en Estados Unidos es menos de la mitad que aquí de la energía, depende de que estemos hablando del gas o de la electricidad, ¿no? Entre 2 y 3 veces más barato que en la media europea. Entonces, bueno, allí son más competitivos en términos de coste energético las empresas que aquí. Pero no sé cuál es la política. Es un tema, evidentemente, que se me escapa y bastante controvertido. Yo creo que el mix energético no es la variable fundamental para hacer crecer el empleo. Es una variable que coadyuva, tiene un segundo, un tercer orden como impacto, digamos, la estructura industrial, socioeconómica, la legislación laboral, son cosas que puntúan mucho más que el mix, la cesta energética. La prueba es que algo tiene que ver, que en el País Vasco el paro es el 14% y el mismo mix y el mismo coste energético que aquí. Es decir, no sé si el mix energético es el factor fundamental para que se desarrolle una región. Evidentemente afecta, ¿no? O en Alemania, que también es más cara que aquí la energía. En Alemania la energía es más cara que aquí, tiene una potencia. La capacidad de innovación, son muchas cosas. Sí, mi nombre es Francisco Basi y quería hacerle 2 preguntas a Antonio. Bueno, primero, quizás por dejarlo ahí un poco en el lado, decir que aquí en Andalucía teníamos un buen proyecto de bombeo que es Cerroja Balcón, 550 megavatios, 2 turbinas de 275 que tenía planteadas Endesa, pero bueno, al final, por razones de la planificación de las infraestructuras de redes y tal, todo el tema ministerial, pues en principio se ha quedado aparcado, pero es verdad que, también es verdad, como bien sabéis, que el tema es muy lento desde el punto de vista administrativo, pero bueno, ahí está, yo creo que sería una infraestructura magnífica para, de alguna forma, poder recoger las energías renovables que pueda haber en Granada y en Jaén, sobre todo eólica, ¿no? Y termosolar. Pero bueno, ahí está, ¿no? Yo, quizá, las 2 preguntas, yo las enfocaría, la primera. Bien, Antonio, has comentado, yo creo que de forma magnífica, bueno, pues todo de alguna forma el panorama energético mundial, sobre todo muy orientado, como es hoy día quizás lo más novedoso por el tema de las renovables, sus ventajas, sus inconvenientes, sus problemas, pero yo creo que quizás aquí una variable que quizás no la estemos jugando es el tema tiempo, es decir, estamos hablando de que en el año 2040, has comentado, una quinta parte de la energía será renovable, quiero recordar que es el número que has dado, pero claro, el tema es hacerse la pregunta si
el planeta, por llamarlo de alguna forma, aguanta hasta el 2040 con esa renovable, o dicho de otra forma, con las emisiones de CO2 que eso significaría, ¿no? Es decir, que se habla muchas veces que, aunque evidentemente, como bien se sabe, las energías renovables están creciendo mucho, pero siguen siendo desesperadamente lentas en su crecimiento en función de que no son capaces de coger toda la velocidad que haría falta para que en un tiempo razonable, como tú bien has dicho también, en 2050, difícilmente, por mucho que se quiera, puede ser un mundo de gran forma renovable. Es decir, que yo creo que aquí lo importante es saber si aguantamos el tirón como planeta con esta velocidad de crecimiento de las renovables o de alguna otra tecnología que no nos meta CO2, ¿no? Por tanto, aquí es una de dos, o de alguna forma desacoplamos el tema económico, o a lo mejor nos encontramos en que ya no tiene sentido nada porque, bueno, de alguna forma el planeta tal como lo conocemos, etcétera, etcétera, por todo lo que se está viendo o tal, pues tendría un efecto climático totalmente inasumible, ¿no? Y ya por último quizás saber tu opinión sobre si tú crees que, porque lo has comentado un poco cómo entran las renovables en el sistema de precios en el pool, ¿no? Es decir, la oferta y la demanda, cómo se desplazan las curvas y tal. Y bueno, pues de alguna forma pensar que este sistema viene arrastrado desde la ley del sector eléctrico, de la ley 5497 del año 97, que en principio no había renovable, por llamarlo de alguna forma. Estábamos con el tema de los costes hundidos, etcétera, etcétera, el precio marginal, que se pone el precio a los últimos kilovatios que entra. Tu opinión sobre si tiene sentido a estas alturas de la película un sistema como el que tenemos ahora mismo en España. Son muy largas y muy densas, sobre todo la segunda. La primera es relativamente fácil. Ya liquidar la primera rápido porque creo que es fácil. Yo creo que la primera te remito a lo que han acordado en París hace un mes. Es decir, ¿estamos a tiempo o no estamos a tiempo? Los científicos han trazado un plan, yo lo he puesto ahí de forma rápida, el 2.6, que es el que tendría que tener, no en 2040. O sea, todo el mundo sabe que hay una inercia que no podemos cambiar bruscamente. Tiene que haber un punto de un máximo y luego bajar. Entonces, lo deseable sería ese plan 2.6 que llegaría a emisiones cero en 2100, incluso un poco negativas. Fíjense, emisiones cero, ¿no? Eso es muy ambicioso, yo no sé si se va a conseguir. Lo que hay ahora mismo es la superposición de 180 o 190 planes de cada país que voluntariamente han querido poner y que se han comprometido a cumplirlo, pero también hablan de un fondo por ahí de no sé cuántos cientos de miles de millones que van a poner los países ricos. En fin, ahí el cumplimiento de lo de París y si llegamos a tiempo o no llegamos a tiempo es una buena pregunta, pero yo me siento incapaz de responderla. O sea, yo no lo sé, no sé si hay también por aquí en la sala puede opinar sobre ese tema. Yo no soy experto en cambio climático, no lo sé. Me temo que podemos estar mal de tiempo, efectivamente, como tú mismo reflexionas en voz alta, pero no estoy seguro. Y la segunda pregunta, esa es muy larga de responder, pero voy a intentar decir algo. Ayer o anteayer decía Arias Cañete que el mercado eléctrico europeo, que se ha creado por justaposición de los mercados nacionales o regionales, debe estar al servicio de las renovables y no al revés. Y lleva razón. Los mercados eléctricos se diseñaron en la década, en el 97 en el caso de España, como tú dices, en otros países después, en otros antes, y en aquella época no había apenas renovables. Y básicamente las reglas siguen siendo las mismas. Ha habido ajustes, qué parte de energía se subasta en el mercado mayorista, qué parte se hace con contratos bilaterales, se ha eliminado la subasta, ha habido retoques continuamente, pero parches. O sea, no ha habido un diseño teniendo en cuenta hacia dónde queremos ir. Estoy de acuerdo contigo y creo que eso la Unión Europea lo tiene y seguramente esa misma pregunta se la podría hacer el día 2 a Cristina Lobillo. Seguramente la Unión Europea está por la labor de cambiar el mercado de electricidad que hay ahora mismo, los mercados eléctricos, para adaptarlos a esta realidad y cambiar esto de los costes marginales, de quién entra tal, quién no entra, quién tiene preferencia, qué restricciones, este tipo de cosas es bastante técnico para hablar en esta audiencia. Pero es bastante importante. Estoy de acuerdo contigo, aunque es muy importante y que necesita un cambio urgentemente. Es más, algunos entre los que me cuento y algunos de los que están en la sala, incluso creo que Antonio, no estamos seguros de que los mercados eléctricos al estilo que los economistas diseñan sea lo más adecuado para el sector eléctrico. Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro de que los electrones en un sistema tan complejo como el eléctrico, donde tiene un balance instantáneo de energía, etcétera, tenga que venderse como si fuera un mercado de mayoristas y de la carne en el mercado. Es decir, yo no sé si se puede hacer una subasta como las subastas de pescado en las lonjas de energía eléctrica. No lo sé. En tiempo real. No estoy hablando de subastas de capacidad, sino de energía en tiempo real. O sea, de energía
No lo sé si el modelo que tenemos es el más adecuado para un ítem, para un commodity tan complejo como la electricidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que había antes era un sistema totalmente regulado, 100% regulado, no había, digamos, competencia, no había, y por tanto muy ineficiente. Entonces el reto está en encontrar un equilibrio entre un sistema lo más eficiente posible y beneficioso para la sociedad, el social welfare, y que se adapte a las características de lo que es la electricidad, y sobre todo ahora con la energía renovable. Y yo creo que eso no lo hemos conseguido. ¿Me habla del mercado minorista o del mayorista? Del mercado mayorista. Bueno, en el mercado mayorista, con el mecanismo que tenemos... Es que no es técnico, Paco, es que un tema económico, es que un tema de coste, primero regulatorio, efectivamente, de la regulación que tenemos. Pero como él habla de técnico, yo creo que no es un problema técnico la tecnología. O sea, la tecnología lo que permite es que los agentes hagan ofertas por Internet instantáneamente y que hagan todo eso. La tecnología facilita todos esos mercados y tal, ¿no? Pero es un problema de que los costes son diferentes en ese mix energético, cada tecnología tiene un coste diferente. Por tanto, si estamos en una hora valle y todo eólico, el coste será muy barato, incluso cero. Ha habido muchas horas del día, muchas horas en el pasado y que ha habido costes cero en el mercado mayorista de energía. Y habrá otro momento donde entre muchas centrales de punta porque haya una emergencia, porque se ha parado el viento y porque hay un frío tremendo, y entonces la demanda es altísima, y es lógico, eso pasa como en cualquier otro mercado. O sea, mientras tengamos un mecanismo de mercado como el que tenemos, no es un problema técnico, es un problema de económico y de cómo se hacen las ofertas y las subastas. Yo no digo si es bueno o malo, de hecho yo lo he criticado, o sea, me parece que no es lo mejor, pero tampoco sé si existe otro mejor, posiblemente, pero hay que pensarlo. En unos países ha funcionado mejor y en otros peor, y en otros ha llevado a la bancarrota, como en California, ¿no? En algún momento, porque tiene otro mecanismo diferente de contratos bilaterales, pero es difícil de explicar aquí. Entonces, eso en cuanto, creo que era la segunda pregunta, ¿no? No, yo no tengo que decir. Yo es que hablo mucho, entonces no dejo a Antonio hablar. Pero bueno, si Antonio es economista y sabe infinitamente más que yo de estas cosas, de costes marginales, de este tipo de cosas. O sea, que quien tiene que contarte eso es Antonio, no yo. Pero vamos, la respuesta es que técnicamente no hay más que el hecho de que ciertas tecnologías tienen un marginal cero y ciertas tecnologías tienen un marginal X. Y como las subastas se hacen con el marginal por regulación... Pues, otra cuestión sería si hacemos una subasta de costes medios, de si embebemos, internalizamos en los costes todos los costes, es decir, es otro problema. Pero nosotros no somos los reguladores, es decir, somos gente que opinamos, pero no somos quienes regulamos, ¿no? Pobrecitos habladores. Muy bien, pues yo creo que no hay más peticiones de palabra. La gente está cansada, lo hemos cansado. Bueno, yo creo que no está cansada, y lo que quiero hacer es agradecerte enormemente lo bien que lo has hecho y el interés que has suscitado en la audiencia por un tema que no es fácil, pero que es fascinante. Es fácil. De modo que, en fin, yo creo que hemos podido dar un barniz bastante, no muy trivial, digamos, sobre los muchos problemas que tiene este sector. Nada, nos quedamos... de nuevo por tu magnífica exposición y agradecer de nuevo a la Fundación Luzcampo y a ti, Ada, por tus amables palabras al principio, y les emplazo a ustedes al próximo día 2 de febrero, en el cual tendremos la ocasión de oír a la señora Cristina Novillo, que es jefa de gabinete del señor Arias Cañete, que nos va a explicar todo lo que ustedes quieren saber sobre la Unión Europea y el sector eléctrico y energético y no se han atrevido hoy a preguntar. Muchas gracias. Pues nada. Yo solamente quería cerrar con esas palabras. El tema no es fácil, sin duda ha sido fascinante. Me vaya a perdonar que en esta ocasión no voy a dar unas palabras de resumen de lo que aquí se ha hablado. No me siento capacitada. Lo que sí os pido que empleéis toda la energía, la que queráis, para compartir ahora una cerveza todos juntos. Muchas gracias.